Es luminosa la mañana de este domingo de maratón y Día de la Madre en la ciudad de Santiago, el primer domingo después del remesón electoral de la semana pasada. Los ganadores han tratado de armarse dentro de un cierto orden, amenazados los primeros días por declaraciones que tuvieron que ser aclaradas por sus máximos dirigentes. ¿Cómo queda la derecha configurada después del domingo? Lo vamos a hablar con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, esta mañana. Nuestra mesa de periodistas reconstruye la semana y nos cuenta en qué están el gobierno, el oficialismo y la oposición después del 7M. ¿Cómo es que pasó lo que pasó el domingo? Cristian Valdivieso de Criteria viene a mostrarnos los datos de una encuesta comparada sobre lo que piensan los chilenos de la política, la democracia y del país, y que da luces respecto a cómo ha cambiado la opinión predominante en solo 3 años. El escándalo de corrupción que remece al sector y que sorprende a los vecinos de Vitacura llega a formalizarse judicialmente el próximo 6 de junio. La denunciante Camila Merino, la alcaldesa de esa comuna, habla hoy en el programa sobre el asunto, los alcances de la querella del municipio y por qué pedirán la prisión preventiva de Raúl Torrealba el día de su formalización. Son temas que analizamos esta mañana, en la que recordamos los 25 años de la muerte del enorme Frank Sinatra, un día como hoy de 1998. Señoras y señores, bienvenidos a Mesa Central. Presenta Mesa Central. Ya estamos iniciando esta mañana acá en el 13, en T13 en vivo, en Tele13 Radio en simultáneo, en todas nuestras plataformas. Este programa Mesa Central, sí, efectivamente hemos cambiado el horario nuevamente, pero más allá de los cambios de horario que son hechos para confundir a la opinión pública, lo que tenemos es el programa del Día de la Madre. Así que saludamos a todas las mamás de la audiencia, en especial a las 2 que me tocan a mí, mi propia maravillosa mamá y la portentosa madre de mis 3 hijos, que se llama Rosario, y que besos y amor en este Día de la Madre. Lo mismo que piensan nuestra mesa de periodistas, por cierto, en esta mañana. Quique Mujica expresa todo su sentimiento en el Día de la Madre. A mi mamá, Marta, que me está viendo lo más probable, así que le mando un saludo grande. Así, quiero saludar a Chanchín también. Chanchín también. Que está aquí, que es la nueva mascota del programa, que es vendría a ser el nieto del Quique, porque es el hijo de la Blanca, que es la hija menor, y que quiso que saliera en la tele. Así que ahí está Chanchín. Le prometo a la Blanca que no lo vamos a transformar ni en tocino ni en jamón. Y que Canal 13 no se va a quedar con el Chanchín tampoco. Se va para su casa después con la Blanca. Angélica Bulnes, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Quiero Feliz saludar día también a mi mamá. Sí, Claudia. Feliz día a ustedes también. Muchas gracias. Buen día. Saluda a tu mamá, sí. Claudia. Mi madre me mira desde lejos. Nos saludamos desde acá. También, un beso pues, gigante. Sí. ¿De qué vamos a hablar en esta mesa de periodistas de este programa, Quique Mujica? ¿Te acuerdas cómo el presidente cerraba todos los discursos antes? Seguimos. Seguimos. La pregunta es, ¿cómo seguimos? ¿Ah? Es el reporteo de qué está pensando el gobierno después del domingo, después de la catástrofe electoral, y también un poquito los partidos, pero los partidos están en un modo, me parece, harto distinto a lo que está la moneda hoy por hoy. Sí, ¿eh? Sí, hay cuerdas disonancia. separadas. Ya, el oficialismo con Quique Mujica. Claudia Álamo. Nosotros vamos a ir ahora por Chile Vamos. Es decir, aquí vamos a ser republicanos, pero el golpe... Este es el ala derecha. Sí, este es el ala Las dos derecha. derechas. Este es las dos derechas. O sea, el verdadero golpe que significó el arrollado triunfo de José Antonio Kast hace también un rebaraje en los partidos de Chile Vamos. Vamos a mirar la UDI, Renovación Nacional y un poco el clima que se empieza a generar, las tensiones que se generan y una sensación de fuerzas centrífugas de algunos que ya quieren empezar a moverse hacia Kast. Chile Vamos, con Claudia Álamo. ¿Coneja? Por acá los La republicanos, otra derecha. claro, el precio de la fama. Si no es tan fácil ganar y obliga a varios reacomodos, así que los republicanos esta semana han estado como en un estado de repliegue y ordenamiento para el nuevo escenario que les toca. Vamos a hablar de todo eso. ¿Qué es lo que pasó el domingo pasado y cómo lo empezamos a revisar? Partamos por el oficialismo y por el gobierno. Quique Mujica. Ya, mira, yo conversé desde el lunes con gente de Frente Amplio, sobre todo el Frente Amplio. El lunes la primera impresión fue, oye, no fue tan mala, como Frente Amplio. Oye, los socialistas cacharon que con nosotros tienen que ir, pues, porque si van con los otros, desastre. Se acabó la concertación con el resultado de la ADC del PPD. Ese era más o menos los comentarios. Entonces uno les trataba de explicitar, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a sacar al PPD? Porque no conversaba eso con la idea de incorporar hasta la democracia cristiana. Ahí la explicación es, necesitamos los votos en el Parlamento. Un carril en el Parlamento, necesitamos los votos, necesitamos las adhesiones, pero así como el PPD invitado a la mesa, más bien mesa del pellejo con la S. Eso. El problema es que hay al menos un par de ministros del PPD en la parte más importante Claro, del gabinete. pero eso no se toca. Ya, allá. Toda no se toca.
¿Ah? Y Eso se lo dijeron cuidaron desde de antes. eso durante la Sí. semana, de dar esa señal. Me Toá no se parece toca, muy- Marcel no se No hay toca. cambio de gabinete, no pasa nada. Elizalde no Creo. se toca, nada de eso. Entonces, O sea, toda la estructura fundamental del gabinete. sí, el presidente recibió una serie de personas en la moneda en la semana, analistas, y hay que tener mucho ojo con lo que habla Juan Pablo Luna hoy día, el politólogo Que lo de la entrevistó Universidad la Católica. Claudia. Entrevista de Claudia Álamo en la tercera de hoy. Exactamente, excelente entrevista. Y mira, él menciona una cuestión que en la moneda está como un mantra: gestión, gestión, gestión. O sea, me dicen el presidente sí, está preocupado que los partidos, la federación, no sé cuánto, no sé cómo, si agarramos poder, no agarramos poder, que están filtrándole a los medios que quedaron felices o tristes, pero el presidente lo que está es gestión, gestión, gestión. Y Juan Pablo Luna hoy día esboza una idea que te lo dice a ti, Claudia, y dice: hay mucho que el gobierno puede hacer en gestión de políticas públicas y eso no tiene que pasar por el legislativo. ¿A qué se refiere, Claudia? ¿Cuál es la idea? El punto central que hace Juan Pablo Luna, que además, recordémoslo, un cientista político muy prestigioso, es que el gobierno dice tiene que enterrar el programa y hacer la pérdida, que en el relato que hace Quique, que uno puede ver, el gobierno y sus fuerzas políticas no lo están haciendo, más bien se siguen aferrando al programa, y él dice hay que asumir que el programa está enterrado y que por lo tanto lo que le queda a Boric para transitar los próximos 2 años y medio pasa por hacer un acuerdo, dice él, de salvataje nacional. ¿Y que a qué se refiere? Un poco es la idea de lo que hizo de algún modo Ricardo Lagos cuando era presidente, y recuerdan que hizo su agenda pro crecimiento Con Juan Claro y Pacto Longueira. con Claro. Longueira. Claro, lo que vendría acá es más bien, dice él, veamos la fórmula con la cual el gobierno ha sacado adelante 40 horas o sueldo mínimo, es decir, sentar en la mesa mundo social o actores sociales, algunos empresarios y llevar esto como armado hacia el Congreso. Eso es lo que Claro. han llamado desparlamentarizar. Claro, pero también dice que el presidente tiene que empezar a gestionar cosas que no pasan por el Parlamento. Por ejemplo, dice el sistema de cuidado, no llegar solamente con el brazo Ya que policial. Eso es clave, porque esto me lo Sistema de dijeron- cuidado, llegar de otra manera a la gente. Que me Está hizo, bueno. me hizo Clic. el link hoy día, a raíz de lo que leo Juan Pablo Luna, que entiendo que estuvo el viernes en la moneda. Sí. Yo hablé con un alguien grupo de otros analistas, Claro, que yo hablé también con- entiendo que estaba Noam Titelman. Ya. Yo hablé con Noam hablé en la semana y con otros analistas, personas del entorno del presidente, y hay una idea que lo dicen con cuidado, porque puede sonar medio feo, pero están estudiando, no sé si a partir de lo que les dijo Luna o coincidieron, están estudiando todo lo que se puede hacer sin necesidad de pasar por el Parlamento. Ya. Si uno lo dice vía decreto, suena feo, pero Sí, porque Pero no eso podéis es, gobernar por Pero un poco, decreto. Pero eso es. pero un poco. Ya, pero es que además no Pero todo se puede un gobernar por poco eso. decreto, digamos. Pero claro. se cuidan de eso. O sea, obviamente que me dicen van a mantener todas las formalidades de la democracia, pero lo que ellos necesitan es moverse. Ahora, Entonces, eso es hiperrealismo. claro. O sea, es decir, sabéis que no tenemos los votos, Y no los van a hagamos tener. esto y hagamos lo que Y no ahora puede pasa ser por esos peor, votos. Ahora porque puede la ser. derecha supuestamente vienen aires de dureza. Entonces, post domingo dice, a ver, yo lo que necesito es que me vean haciendo cosas. Lo que le dice Luna, hagan cosas, porque el programa, como está, Ya no está. está. Sí, eso escapa al tema tributario y de pensiones que tiene que pasar Total. por el Parlamento. Ahí también yo pregunto, bueno, son ¿cuánto? A ver, el tema es, uno siempre pregunta lo directo, ¿cuánto van a ceder del 6%? Si la derecha quiere 6% a cuentas individuales, lo que parece ser que la mayoría de la gente quiere. Te dicen no, 6% no. Otros te dicen 0. Pero a mí me dicen del entorno del presidente que en las reuniones que ha tenido con los partidos son menos choros que son cuando salen a hablar en público. O sea, son más, oye, Ah, ya la tiene un poco o más sea, clara. Calmado. baño realidad, estamos mal, pese a que hay bastante autocomplacientes, sobre todo de la prodignidad, no tanto del PCA. El Gael PC Llomas lo dice hoy día en el Mercurio, en una entrevista en el Mercurio, se me olvidó quién la hizo, pero dice, es evidente que este giro hacia el centro no rindió fruto, así que bueno, hay que seguir en la esa es la lucha, tesis del en la lunes. propia, ¿no? Esta cuestión de moderarnos no Ay, resultó. Eso se ha ido moviendo. Pero se ha ido masticando esto. Carlos Ruiz, una entrevista que hizo Andrés Gómez ayer en La Tercera, él yo creo que representa, él era, siempre se ha dicho que como el ideólogo, el mayor además de edad Claro. del grupo, y le pega un sablazo al programa de Frente Amplio, dice que no les da ni para concertación, dice, porque están como concertación agónica, ya el nombre concertación les queda grande, dice, bien que el presidente ande en bicicleta, pero eso a la gente, a la población no le interesa, eso impacta a jóvenes universitarios, dándole el espolonazo a la tesis que a este gobierno, a esta generación que está gobernando le falta calle, Y un porque poco eso que se tienen- habla. Un poco que tienen que entender que ahora están yendo a elecciones con voto obligatorio. Claro. O sea, que vota
Claro. Ya no sirve Donde vota tanto gente que- como Claro. los discursos específicos de identidades. Lo otro que el presidente está molesto, por ejemplo, se ha dado cuenta, no sé si molesto, pero quiere que se meta más cabeza en el trabajo regional, porque dicen que van a regiones y la gente no tiene idea qué está haciendo el gobierno. Entonces, Así es. salir a mostrar qué están haciendo, y como dice la Claudia, si ya no llamámoslo vía decreto, pero hay un montón de cosas que el Ejecutivo Sí. puede perillar y que son altamente efectivas, como dice Luna, a la gente. Entonces, Porque le- gestión O, por por un ejemplo, lado. perdona, gestión, otro- gestión. Sí. ¿Mm? Ya. No, solo decir una cosa que me llama mucho la atención y ahora hago el barrido en lo que también reporté en Chile Vamos. En la elección del 4 de septiembre los tratados fueron sumamente claros y se miró al gobierno como un cambio de gabinete inminente. Hoy día no se habla de cambio de gabinete, no renuncia ni un partido político, ni siquiera Ninguna directiva. Perdón, ¿te puedo hacer una cosa Sí, chica, sí. chica, que me dijeron que se me había olvidado? Para ellos es clave, para este nuevo viraje, el 1 de junio, la cuenta presidencial. Claro. Están abocados a eso, el presidente está abocado a eso, ya tiene más o menos un esqueleto armado, Claro. porque ahí, dicen ellos, va a ser nuestra primera cuenta presidencial. Dicen, no, esta es la segunda, ¿no? Porque la primera ¿Cuánto han la ejecutado? primera estábamos de nada. instalando, ¿no? Claro. Claro, pero esta sí, y ahí va a estar más claro, yo creo, el tema gestión. ¿Mm? Ya. Claudia. A ver, ya. En Chile Vamos, vamos a partir así. En el paraguas Chile Vamos lo que hay primero es la constatación de que a ellos les pasó lo mismo que le pasó a la Concertación en su minuto. La Concertación fue adelantada por la izquierda, fue adelantada por el Frente Amplio, por una generación que fue mucho más de izquierda que lo que la misma Concertación era. Eso significó el declive de esa generación política, ¿no es cierto?, que hacía las cosas en la medida de lo posible. A Chile Vamos le pasa que ahora lo adelantan por la derecha. José Antonio Kast es químicamente puro de derecha, con un discurso y un relato muy claro. Eso significa un golpe gigante para los dos partidos, a pesar que la UDI lo que señala es que ellos son el segundo partido, que esta es una elección de un órgano muy puntual que va a durar hasta diciembre. Esto no es una elección parlamentaria. ¿Dónde se configura el poder de los partidos políticos? En el mundo parlamentario. Esos son tus permanentes por 4 años. Claro, Estos son- mirámonos ahí. Mirámonos ahí. Ya. Entonces lo que te dice la derecha hoy día, ojo, cualquier análisis que se pueda hacer hoy día tiene fecha de vencimiento como un yogur y es el 17 de diciembre. Está bien, eso la UDI tiene mejores argumentos que RN, digamos. Claro. Tiene mejores posibilidades de argumentar, digamos. Y respecto de Kast, la mirada que hay sobre todo desde la UDI o de aquellos sectores más antiguos, los llamados ex coroneles más bien, que lo conocen porque Kast tiene matriz UDI, tiene una matriz típicamente UDI, es que él ha hecho algo que la UDI dejó de hacer y es el trabajo en las poblaciones, lo que en algún minuto se llamó la UDI popular. ¿Y por qué es importante este dato? Porque de lo que carece hoy día la UDI, al parecer, según los análisis de estos propios ex coroneles, es de esto que se había constituido, que era tener el pulso de lo que estaba pasando en los sectores sociales, los más vulnerables. Entonces ahí está la rabia. Es muy fácil sacar el discurso y los agobios de la ciudadanía cuando tú sabes en qué están. Y entonces dicen, ojo, porque lo de Kast no es una espuma como pudo haber sido en la lista del pueblo. Aquí hay un trabajo de base que lo consolida a él como una figura que puede arrasar con la UDI. Eso, Ahora, es eso hay gente es de la una derecha- mirada, una mirada. Perdón, Coneja. No, que José Antonio Kast ha estado recorriendo el país prácticamente desde que perdió la segunda vuelta. O sea, para la campaña del rechazo recorrió el país y ahora para esta campaña creo que la única región que no fue a Magallanes. Ya, pero y o sea, eso ha estado- además ha estado ahí, ha digamos. estado Está ahí ahí. permanentemente y además de la cantidad de capacitaciones y actividades que está haciendo la gente de su partido. Esta semana, el martes, cerraron una capacitación con 1000 personas, más aparte Aparte del de cónclave de todo los lo que se está consejeros, haciendo en el digamos. cónclave. Oye, y recalcan con mucho orgullo, te dan los nombres de los dirigentes. Oye, el dirigente Juanito de Puente Alto, tal de La Pintana, este otro de San Bernardo. O sea, nosotros no somos cuicos. Están dicen así. están despegados del distrito 23, digamos. O sea, De están hecho, muy su- orgullosos que no ganaron en Vitacura. No, la Zapallar. Les molesta que ganaron los Anechea, eso sí. Viene en estudio este fin de semana en la tercera y bueno, los analistas lo tienen. El gran dato es donde se movió y donde emerge republicano. Sí, en los sectores claro. populares donde no crece el Frente Amplio. El Frente Amplio aparece instalado y votado en aquellos sectores más acomodados. Fue un estudio de la UDD bien bueno, que al tiro Exactamente. mostró eso. Y por lo tanto muestra aquí un desplazamiento. Pero este posicionamiento, según todos los próceres de esa derecha, está en curso. ¿Ya? Y lo que te dicen hoy, José Antonio Kast, está totalmente refrendado en la entrevista que da hoy en la tercera, es un arquero que tiene el arco vacío, tiene ahí la pelota,
Si o sea, la pelota es que haga una constitución que pudiera ser aprobada por más de un 60% de los chilenos, que lograra convocar y no hacer una constitución partisana como lo dice hoy en esa entrevista. No, es Que impresionante lograra la moderación hacer de esa entrevista una de Cast constitución. hoy día. O sea, el gran reto que tiene hoy José Antonio Kast y lo que va a ser finalmente su test para pasar a ser o no una figura presidenciable es que el segundo texto constitucional se apruebe, y se apruebe por mayoría. Ahora, tampoco puede convertir ese plebiscito en un plebiscito sobre él. Y es que bueno, no sabemos porque Sería de aquí a 6 meses no Podría pasar, sabemos podría pasar, cómo va a podría terminar pasar. siendo, ¿ya? Ya, pues está bueno, una entrevista de Gloria Faúndo hoy día imperdible en la tercera. 3 páginas. Además que es la José única Antonio entrevista que ha dado. Es la única que ha dado, José Antonio Kast esta exactamente. semana estuvo bastante replegado. Y Sí, la así duda que- Hicimos todos los intentos para que estuviera aquí. La duda que me posan de derecha es si sigue siendo mayoritario el rechazo en la encuesta. es que ahí hay un punto ¿Cuánto se importante. contamine? Claro, ¿cuánto capital político puede perder siendo la voz como del acuerdo, del establishment? Mira. Ahora, porque tienen el sartén por el mango. Claro. Hay una encuesta, que es la encuesta Partner 305, y venía una entrevista a la semana a Daniel Quiroz, que es el director. Es una empresa encuestadora Eche que la chuntó. Sí. Sí. costarricense que hizo un estudio de 19.000 encuestas a lo largo de todo Chile y viene región por región, y sacó los datos de esa encuesta son calcados del porcentaje que sacó Republicano. Entonces, hace una mirada respecto de si la va a aprobar, qué gana, los temas que en cada región importan. Pero lo más importante es lo que dice abajo, cuando dice, la conclusión dice, Kast va a tener que administrar su éxito. Una encuesta hecha entre el ¿Y quién 14 pagó y esa el 21 encuesta? de abril. O sea, es que no lo Una logro. empresa, dice en la empresarios. entrevista ¿La que pagó dio. una empresa? No, que empresarios Ah, lo habían Empresarios le citado. pidieron. Porque- lo que explica es que empresarios le pidieron que viniera a hacer encuestas, algo así, le pareció interesante, le pareció que como que Porque el lo hacen en momento otros político países, en ¿eh? Chile A mí- estaba interesante. sí, A mí y- un dirigente encumbrado de los republicanos me contó que la encuesta le había llegado. Sí. Y que la había encontrado. No, aquí se pasaron fueron 8 al pueblos, chancho. les dan 22 y se reían. Sí. Ahora, el dato de esta encuesta, ¿Y le daba 22? 22. Sí, impresionante. el dato de esta encuesta, como conclusión, dice la derecha se ha desplegado, José Antonio Kast queda instalado como un líder y tiene un gran reto, ¿cómo va a administrar su triunfo? ¿Por qué? Porque en esa misma encuesta dice, hay un 50% de personas que ya dice y declara que va a rechazar este segundo proceso No sé, constitucional. Claro, Sin, increíble. sin haber escrito una coma. Por lo claro. tanto, ahí hay una base y de eso depende su éxito. Y si me permiten brevemente, para no dar la lata, UDI-RN. Claudia, por favor. La UDI. La UDI hoy día aparece cuestionada, por supuesto, pero cierra filas con la dirección de Javier Macaya. Claro, como que no tiene un frente interno. Urgué, y no aparecen voces que lo critiquen y dicen, ¿sabes qué? Todos decidimos hacer una apuesta para abrir un segundo camino constitucional. O sea, están más y o menos perdimos, alineados. Si perdimos, todos asumimos, porque aquí finalmente... Ahora, el sector de Jacqueline Van Rieselberg y ese sector... pero que ya es súper pero que ya, minoritario. claro, pero no le hace peso. Pero incluso el sector cercano a Evelyn Matei, que es su próxima candidata presidencial, dicen tenemos que asumir este costo, porque ¿dónde vamos a ser medido? El En la 17 de parlamentaria. diciembre. Ah, en el plebiscito. En el plebiscito. Si fue una mala apuesta, vamos a ser medidos ahí. Si se rechaza. Claro, siempre dicen el 17 de diciembre es donde nosotros realmente nos jugamos la apuesta. Ahora, quedan todos estos Poquito. meses, digamos, quedan 6. Sí, pero es pero poco. cuesta encontrar Casi una 7 meses. autocrítica respecto de este desplazamiento en el cual la UDI, por más que sale como segundo partido, es el partido más dañado por la figura de José Antonio Kast, porque es uno de los propios, Sí. que finalmente les roba un electorado. Sí. Y otra cosa que dicen desde la UDI, dicen, ojo, hay dos miradas acá. Los más viejos que te dicen, una elección se juega en la energía y en el relato. ¿Ya? La energía hoy la tiene Kast. La energía de que es la novedad, de que es la sorpresa, de que viene a desordenar el mapa político se llama Kast. Romper esos ciclos de energía, como le pasó a Lavín en el 99, de repente hay candidatos que llegan como, ¿no?, con la fuerza. Y lo otro es el relato. ¿Y quién hoy día levanta un mejor relato frente a sectores populares? Dicen ellos, es Kast. Hoy día la juventud está militando más en el Partido Republicano que lo que puede estar haciendo Renovación Nacional y la UDI. O sea, ahí hay un punto respecto del movimiento, qué tan profundo. Y otro sector que considera en la UDI que está todo por verse. Que está todo por verse, que si de aquí al 17 de diciembre esa constitución no se aprueba, hasta ahí llegó la opción Lo que pasa es que depende presidencial también, de Kast. depende también del proceso. Depende del De proceso. cómo sea el Y proceso, de cómo se Kast- escriba y de cómo Kast lo Y de cómo se lleven lo las dos lidere. derechas también. Y de cómo Kast va a lograr dar una señal de unidad de sus propias filas Y agrega- y de estos 23 consejeros que no se conocían entre ellos y que por lo tanto no hay un cemento común, no hay una cultura política común. No, y agrega también cómo va a actuar el gobierno, cuánto va a cambiar, su apreciación
la gestión. Y lo otro, si se siguen riendo de la gente que cree en Jesucristo, yo creo que no van a tener salvación desde el lado de la izquierda, claro. Que a raíz de una declaración de Luis Silva, claro, ¿no? Del consejero con mayor sea católico o no católico, pero creo que reírse de alguien que cree en Jesucristo no es buena idea. Que sacó 700.000 votos. Sí. Reírse de alguien que sacó Decir que es medieval creer en no Jesucristo. es tan buena idea. No es buena idea. Independiente de lo que el crea. fan de Jesucristo sacó 700.000 votos. Claro. ¿No? Ya, espérate, José Antonio Caz, que a todo esto en la universidad era gremialista, o sea, es de verdad es que ya hacer un punto del de la ADN UDI. de la UDI. Pero déjame digamos. decirte algo, porque yo lo que me di cuenta esta semana en Chile Vamos es que esta semana les caen mucho mejor los republicanos de los que le caían la semana pasada. Y se empezaron a acordar que en realidad tienen una historia común, que tantos vienen de la UDI ahí. Nos conocimos en la todo eso. universidad. Nos conocemos de toda la vida. Casi era broma. Era broma. Es como la posición de Marcela Cubillo, que está ahí en la. Sí, ahí, que es justo como, en el borde. como la bisagra. Sí. De los dos. Ya, ¿qué vamos pasó a con los republicanos. Que tuvieron su propio desorden los primeros días, pero Sí, lo lograron controlar. ¿Eh? controlar. Mira, hay un dicho que es primo hermano de ese que dice otra cosa con guitarra, que dice, ten cuidado con lo que pides, que lo puedes conseguir. La verdad es que calza bastante con lo que les pasó a los republicanos. Es porque como una ellos- maldición china. ¿Sí? También, es como maldición china. Ellos sabían que les iba a ir bien, estaban preparados para que les fuera bien, pero no pensaron nunca que les iba a ir tan bien y que iban a quedar con poder de veto, que es lo que hace la gran diferencia. Los 21, tienen 23 consejeros, ahora son 22, pero en el fondo lo importante era el número de 21, no pensaron que iban a llegar sobre eso. Pero el 23º renunció al partido. Pero ¿no? sigue Que- siendo no es que republicano. vaya, no es que vaya a votar con el va a Partido votar, Socialista, exacto, claro. que va a votar, claro. bueno. Y entonces esto obliga a un cambio, es un cambio de panorama bien importante. O sea, esa cifra hace mucha diferencia porque es muy distinto ser una minoría que puede vociferar y que tiene que hacer lo que hace una minoría, que es defender sus puntos, tratar de llevar sus puntos a la mesa, pero que nadie la va a responsabilizar si no lo logra porque es minoría. En cambio, cuando eres mayoría, como son ahora los republicanos, bueno, empiezas a ser responsable del curso que tome el proceso. Y entonces eso es lo que rápidamente se dieron cuenta y obliga a un cambio de estrategia. O sea, los obligó a decir cómo nos vamos a comportar en esta nueva situación en que estamos. Porque lo que está en juego para ellos, igual por detrás te lo dicen, es que tienen que mostrar gobernabilidad de cara al futuro que tiene el partido en las futuras elecciones, las municipales y las presidenciales, sobre todo las presidenciales y la figura de José Antonio Caz. ¿Y qué significa mostrar gobernabilidad? Porque suena lindo el concepto. Bueno, que tienen que mostrar que pueden negociar con otros sectores y que pueden llegar a acuerdo y que pueden llevar adelante este proceso. ¿Ya? Como respetando las reglas y sin pasarle la máquina a otros sectores, que es lo que ellos dicen que pasó en el proceso anterior. Entonces, se fueron a su cónclave. El cónclave estaba pauteado desde antes de la elección. Ya, O sea, igual, siempre iba a haber un cónclave, pero hubo que reorganizarlo porque por de pronto buscar otro lugar. Claro, Era no- mucho no más cabían. de lo que no No cabían. cabían. En el lugar original no cabían. En el lugar claro. original no cabían. Ya, un montón de gente que no creía que iba a salir a la elección salió. Y eso implica, o sea, gente que estaba haciendo una campaña como testimonial, quería sacar una buena votación. Se tienen que venir a Santiago. Tienen que pedir, habían pedido permiso sin goce de sueldo por 2 meses, 1 mes, No, ahora los tienen 2 que meses de la campaña, extenderlo. claro. Ya, Oye, y el señor ese Esfer que ganó en Copiapó, con bigote. Paul Esfer. claro, él hizo campaña diciendo que quería que siguiera la Constitución del 80. Claro, Y ganó. como varios. Eso sí que era testimonial. Varios lo claro. dijeron. Y ganó. Bueno, entonces, ya, se vienen para acá, parten en autos compartidos, los asignan, empieza, toda esta gente que no se conoce, se habían visto como unas reuniones online, tú vas a dormir con este, ya, Ah, un no eran poquito. piezas individuales, mira, buen dato. Piezas Esto es como el compartidas. menú de Cerro Ah, Castillo. eso recién, ya la- recién conociéndote. Una Sí. cosa, No, pero- sí, no deja de ser. Son promiscuos. imagina de repente te meten a la pieza con el que no Igual, conocía. no sé si es promiscuidad, pero por lo menos es incómodo. Digo. Hay gente que no se conoce. Claro, Sí, o sea, pues uno no puede es- imaginar que, no sé, que Chadwick y Longueira podían dormir en una pieza juntas porque se conocían de la No, vida. no quiero imaginarme eso. No, digo, pensando en esa UDI Sí, que por hacía supuesto. estos Eran retiros como en camarazzi, Puntetralca, como, que tenían Ya, fogata. pero el cónclave tiene una dimensión como de paseo de curso, porque ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, conocerse y formar espíritu como de equipo, como somos una bancada. Acá no es que ustedes salieron escogidos y ahora cada uno se va por la suya. Claro. Este es un grupo de un partido que se llama Partido Republicano. Ustedes un poco, nadie lo va a decir así, pero acá lo que primó en la campaña fue la marca republicana. O sea, la Claro, mayoría de no esa son gente no ustedes. era conocida. No son ustedes, digamos. No son ustedes, somos un equipo, vamos a actuar como una bancada. Vinieron les hablaron los antiguos constituyentes del Partido Republicano. Martina Arrau, Rudo Hurtado, les contaron cómo había sido su experiencia. Vino Carlos Frontaura, que es el republicano experto, les explicó en qué está todo el proceso. Paréntesis. José Antonio Caz, en la entrevista de Gloria Faúndez, la tercera,
resalta el ejemplo de Carlos Frontaura como Exacto, lo que que ha tiene podido negociar. como lo que tiene que informar el comportamiento Bueno, de sus consejeros. Exactamente, O sea, es un bien- modelo importante. Sí. José Antonio Kast estuvo todo el tiempo ahí, no es que llegó como un invitado a este cónclave, sino que estuvo todo ahí como uno más. Y como dejando espacio para que otros él era como un Ya. habló en un momento, pero no es que se robó toda la película. Y fueron los parlamentarios el miércoles en la noche, varios de ellos fueron a comer ahí y hablaron. Los parlamentarios son un motivo de preocupación porque, bueno, todos somos humanos, entonces les preocupa que los parlamentarios como que se sientan como que pasaron a segundo plano en medio de todo esto. Entonces, se ven a nadie. no se Pero son 6 descarta. meses. Chanchín, ¿eh? Como Son Chanchín está en 6 primer plano, meses. Chanchín. Hoy día Chanchín está en primer plano, pero más rato ya no. Ya no va a estar. Ya. Porque la fama es efímera. Claro. Entonces, Todo no se hemífero. descarta hacer un cónclave con los parlamentarios, porque aunque ellos siguen siendo los mismos que eran, el escenario, ustedes han visto esta semana, todo se ha tratado de los republicanos. ¿Qué piensan los republicanos Sí. de la reforma tributaria? ¿Qué piensan los republicanos de la ola de calor? ¿Qué piensan los Oye, republicanos? empezaron algunos a tirar mensajitos. Yo escuché a Camila Flores, como que Es que en me RN representan más los republicanos que RN. Es que en RN la disyuntiva, perdona Coneja, No, por en supuesto. RN la disyuntiva, que no alcanza a decirlo, Es fuga. mucho más potente que la que está viendo la UDI respecto de cuánto acercarse a los republicanos. porque RN Y hay es más donde- desordenado. Y venía muy fracturada, pero ahora la fisura entró como un cuchillo. Más de lleno. Y Pero todavía hay cosas que resolver. ¿Eh? Por ejemplo, Camila Flores votó a favor del salario mínimo y Republicanos votó en contra. claro, y la UDI votó en contra. Dicen el fenómeno de que hay un sector de la UDI que ya quiere hacerle guiño y cerrarle el ojo. Ellos dicen que no alcanzaron a saber, a Claro, comprobar con las pero pymes el la acuerdo. lectura que de les hubieran otros, votado a favor, sí. pero sí. Como pero son se los les- Pero es un políticos dato. y la izquierda dice, viste, los dividimos al tiro en una semana. Pero es un O sea, dato. Los sí. tenemos Ganamos, listos. win-win. Bueno, pero a los republicanos también les ha pasado en su propia bancada. Pues también se les ha desordenado varias Bueno, veces se la le- bancada. bueno, Johannes Kaiser Y les eso- desordenó todo Ya, el eso. lunes, digamos. Entonces, mientras tanto, mientras ocurría el cónclave o durante la semana, por otro lado, las autoridades del partido, Arturo Esquella o también Luis Silva, que es el candidato más votado, salieron a hacer como unas declaraciones como llamando a la calma, como a la responsabilidad, como fijando un tono, como en qué tono vamos a hablar. Pero otros amenazaban con desordenarse, como Johannes Kaiser, diputado, que también estuvo en el cónclave después de esto, que dijo, nosotros no firmamos nada, no estamos necesariamente de acuerdo con los bordes, y el borde número 5, que es sobre el Estado Social y Democrático de Derecho, no nos gusta. Estos no son Y las vamos a tablas de la salir- ley. eso dice. Exactamente, vamos Pero a salir a Kass- pelearla. Kass lo dice hoy en la entrevista de La Tercera, que ellos están por respetar la institucionalidad Exacto. y el camino tal como está, porque ellos respetan esos acuerdos aunque no lo hayan firmado. No, O sea, esa es la muy- línea que, esa es Ya, la línea esa es la terminan línea que fijó bajando. como el partido. Esto es, y lo que podemos discutir es el Sí, fondo de total. las bases. Y en eso pero no fueron vamos a discutir muy las bases. pragmáticos los republicanos, porque Johannes Kaiser hace esta declaración, hay varios ejemplos de pragmatismo, y uno es este. Johannes Kaiser hace esta declaración, y inmediatamente el presidente del partido, ahora, hoy día, José Antonio Kast, pero varios otros más dicen, vamos a respetar las reglas, nosotros nos sumamos a este proyecto y entendemos que hay una serie de bases. Lo que sí es que vamos a discutir en el Consejo el alcance de los conceptos que están en el borde. El fondo. No entraron en una disputa con Johannes Kaiser, no lo hizo. No lo pasaron de nuevo al tribunal de No lo pasaron digamos. al tribunal, ya Claro. salieron a resolver eso. Otro ejemplo de pragmatismo, el caso del consejero Aldo Sangüesa, que tenía unas acusaciones, había tenido un proceso por situaciones de connotación sexual, acoso sexual, abuso Es sexual. el del bus, ¿no? El del bus. Claro, una formalización por grave Al ofensa pudor. al pudor. Claro, ya había antecedentes judiciales, el proceso se había cerrado, pero dijeron, le aceptamos la renuncia, se operaron muy rápido de esta situación. No se demoraron mucho, inmediatamente él presentó la renuncia, ellos se lo aceptaron. Claro, y se desmarcaron de cualquier posibilidad de que esta persona vaya o no a asumir el cargo de Exacto, consejero. eso ya queda no para es él. problema de él, porque ya no es del partido. Ya no es Ya, problema del partido. y en un tercer tema, que es el del aborto, que es un tema importante. Luis Silva, que es el candidato que sacó la primera mayoría nacional, que todo el mundo sabe que es numerario, todo el mundo sabe que es un opositor acérrimo del aborto, le preguntan en una entrevista, le dicen, ¿y qué pasa con el aborto? ¿Qué piensa usted? Bueno, para nadie es un misterio que yo soy un detractor del aborto, pero dado eso, dice, tenemos tan poco tiempo en este proceso, tenemos 5 meses. Y lo que de alguna manera dice, el tema del aborto no tiene que ser parte de la Constitución. Dice, tenemos 5 meses, ¿para qué vamos a poner, lo que está de fondo, para qué vamos a llevar los temas irreconciliables, sobre todo en el ámbito valórico,
a la Constitución, cuando pueden quedar fuera. Dejémoslo para las leyes, los discutimos en las leyes y concentrémonos en las cosas que son insoslayables en una Constitución, que es lo que hoy día dice José Antonio Kast en la entrevista de La Tercera. Dice, ¿dónde va a estar la disputa acá? Estado-individuo. Porque esos son los temas insoslayables. Claro, tal cual. Ya, pero ojo, porque parece sensato, pero para la izquierda, hay mucha gente en la izquierda que dice, oye, si no lo ponemos en la Constitución, puede venir una regresión conservadora como en Estados Unidos. Como pasó en Estados Unidos. Y que perdamos derechos que para nosotros son fundamentales. Pero lo que ellos dicen, dejemos esos temas fuera, discutámoslos en los otros ámbitos, discutamos en el bueno, Congreso, en la baja. Esa es la postura como en lo valórico que ellos están pensando jugar. Claro. Como, no me hagas, no nos llevemos a estas cosas en las que nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque si me haces poner el aborto, yo me tengo que declarar en oposición con... Ojo con una entrevista hoy día al profe Silva en el Diario Financiero que le hizo la José López. Dice lo siguiente: ¿por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? ¿Dijo por qué cresta? ¿Sí? Que ellos se lo ganen. Aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica no le tengo un miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo. Bueno, es que... igual suena medio Stingo, ¿no? No, pero ahí... Es que eso que tú dices es una frase que me apareció en el reporteo muy potente, de que uno de los grandes riesgos que puede cometer republicanos es que aparezcan algunas figuras tipo Stingo, es decir, una constitución de revancha o una constitución que sea redactada 100% por la derecha y que no logre, por lo tanto, una mayoría. Hay otra mirada, porque de repente republicano o sector está mirando como que esta finalmente es una arremetida de un nuevo sector político que rompe el tablero. Pero hay personas en la UDI o candidatos que podrían ser presidenciales, o candidatas, candidatos, que dicen, ojo, leamos bien aquí los datos, llevamos recién una semana, nada es tan claro. Aquí podemos decir que acá hay un voto castigo, que no tiene tanto que ver con que la ciudadanía giró a la derecha y dio una vuelta en U. Sino que más bien está rechazando lo que... Hay un voto castigo que tiene que ver con que hay un hastío, la gente tiene rabia, está desesperanzada. Cualquiera que le hable a sus dolores cotidianos y que enganche respecto... Y hoy día es seguridad. Y en eso, republicano es muy claro, no le da vuelta, no envuelve. Dice, vamos, y casi es mano dura. La otra vez día el Mercurio. Casi es eso, en la tercera. Entonces, el voto castigo. Entonces, lo que está en curso en esta reconfiguración se llama oposición, oficialismo. Entonces dicen, en ese concepto, si la gente quiere castigar a Gabriel Boric, ¿con quién lo castiga más? ¿Votando por Macaya o votando por Kast? Por Kast y su gente. Ahí hay una señal. Bueno, y ahí... perdona, breve. Y dicen, y entonces este fenómeno podría haber sido lo que fue la lista del pueblo, el partido de la gente, que no era tanto por personas, era una manera de decir, estamos hasta aquí con la política tradicional. Y ahí está el gran riesgo del Partido Republicano, que es eso. Ellos llegaron a este consejo, con todos esos candidatos, hablando de eso, de seguridad, de inmigración, de los temas de la urgencia. Y ahora van a tener que empezar a hablar en el Consejo de cualquier otro, de unos temas que no tienen nada que ver con las urgencias, de la provisión de derechos, una serie de cosas más abstractas. Entonces corren el riesgo, de aquí a diciembre, de constitucionalizarse y perder esa sintonía. De hecho, una de las cosas es que quieren precisamente que José Antonio Kast no entre en el debate constitucional de manera tan fuerte, porque se va a sentir lejos, mantenerlo al margen. Buena idea. Pero ¿cómo lo vas a mantener tan al margen si él es el principal factor aglutinador que tiene este partido? O sea, es el líder carismático, el líder supremo, digamos, el que lo aglutina. Lo recontrafondearon para la campaña del apruebo rechazo. Bueno. Para el plebiscito, para el sí, 4S. Acuérdate. Sí, y a lo mejor tiene que ser Luis Silva, que me va a decirle Luis Larraín, pero es Luis Silva, el que tiene que mantener el orden, mantener la disciplina, mantener la cohesión, puede ser. Armaron al tiro un comité de instalación, en que está el que está a cargo de Sebastián Figueroa, que es como el director ejecutivo, es consejero por el Maule, que le ganó a Juan Sudil, pero es siempre el que está a cargo de Acción Republicana, que es como el brazo ejecutivo del partido. Entonces, él tiene que organizar a todos los consejeros, ordenarlo de cara a lo que viene ahora. Por O'Higgins se le ganó a Sutil. Y es clave el informe de la Comisión de Expertos para ver cómo viene la mano con los republicanos. Esto se vota mañana, entiendo, lunes, y vamos a tener ya una especie de esbozo de lo que van a ofrecer los expertos, que están mitad y mitad, a diferencia del Consejo que aparece a la derecha. Hay un republicano. Acá hay dos y dos. Que mañana votan en sus comisiones y que la semana subsiguiente, o la semana del 22, empiezan a votar en el Pleno. Entonces ahí vamos a ir a preguntarle, ¿le gusta o no le gusta lo que propuso el Poder Constituido, que es el Senado, al Poder Constituyente, que es mayoría derecha? Y ahí vamos a ver esto sí, esto no. Lo vamos a tener mucho más claro que en noviembre. Claro, o sea, aquí totalmente. Esto no es con hoja en blanco. Totalmente, sí.
Una cosa La última. que se me quedó RN en el tintero, brevemente. RN está fisurado, hay en curso 2 listas, una que podría encabezar Paulina Núñez, la senadora de Antofagasta. Elecciones en julio, ¿no? En agosto. ¿En agosto? Eran en julio y finalmente se pospusieron para el 19 de agosto. ¿Ya? Paulina Núñez, que entiendo que ya están en conversaciones con Mario Desbordes, y ahí hay una idea de mantener identidad propia y hablar de la derecha solidaria. Claro, Salir que de es ese lote, la derecha social. que sacar lo social y hablar de derecha solidaria, una derecha que apunta a sectores medios, que hable de agenda antiabuso, que se meta en los temas de ISAPRE y medicamentos, como ejemplo. Y otra lista que podría estar constituida por Diego Paulsen o Francisco Rego, con Chalper también ahí, que estaría más tentado de girar hacia una derecha clásica tradicional y estar más cerca de Kast. En el caso de Chaguán, donde hay unanimidad, es que la crítica en torno a la gestión de Francisco Chaguán, el actual presidente de la Nacional, es total. Sí, su opción presidencial está bien. O sea, no tiene ni para Desmejorada. fútbol, claro. Desmejorada. Es mejorado. Bueno, en Sí. política no hay muertos, ¿saben? Pero, Es verdad. claro, no. Hay Pero gente que muere muchas veces, pero no hay muertos. hoy día la crítica a su gestión es transversal. ¿Algo más? No, Estamos. nada más. Con Hablamos Claudia mucho. Álamo, con la Angélica Bulnes, con Quique Mujica, con Chanchino hoy día. Sí, me tengo que llevar a Chanchín. Llévate a Chanchín, sí, porque la Blanca si no, no lo perdona. Hemos hecho la mesa. Mesa Central. Hace 25 años se murió Frank Sinatra, por eso está sonando esta mañana en Mesa Central. También estamos con nuestros auspiciadores. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile porque es mucho más que los demás. RexMás es más poderoso, trabaja comprometido con entregar el mejor servicio, resolviendo todas tus dudas con un equipo especializado, una atención personalizada y está 100% preparado para grandes desafíos. Si tu empresa aún no trabaja con RexMás, infórmate y conoce más en rexmas.com. La anunciábamos antes de la pausa, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, es nuestra invitada esta mañana acá en Mesa Central. Alcaldesa, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación. Oiga, de lo que he sabido es que está muy involucrada en la seguridad en su comuna, y que le ha gustado el asunto de seguridad. Bueno, es nuestra primera, segunda y tercera prioridad. Sí, Así ¿es lo más importante? Sí. Lo más importante, por lejos, nuestros vecinos lo que demandan es seguridad, y eso, bueno, está pasando en todo Chile también. Así es. Y la verdad que si uno se involucra, uno puede ponerle el sello de gestión, que es clave para mejorar los resultados. Y contarte que vamos por buena senda porque hemos tenido importantes mejoras. Por ejemplo, en Portonazo y en Cerrona ya llevamos una baja de un 60% comparado con la misma cifra del año anterior. Y O sea, en eso un es año 60% menos de Sí, Portonazo y en sí. Cerrona. Parece un buen un número para alegrarse. Y digamos. esto se hace con un trabajo con todos los actores. Nosotros estamos enfocándonos en atrapar a los delincuentes en flagrancia. No sé si tú sabes lo que es flagrancia. Es Cuando están en el... en la papa misma, En- cuando están en el cometiendo acto el delito, mismo. o Claro. las 12 horas siguientes. Y ahí trabajar con las policías para darle alcance. Entonces nosotros sabemos dónde hacen los delitos y ahí poderlos perseguir, dónde se escapan. ¿Y es verdad que se han coordinado con alcaldes de otras comunas también? Precisamente para ese efecto. Bueno, eso es el tema de la prevención, por eso es clave saber qué autos participan en el ilícito, autos robados. Hoy día, lamentablemente, esto lo sabemos informalmente, pero con algunos municipios esa información es muy valiosa y podemos detenerlos cuando llegan a Vitacura y parar con los turistas delictuales. Y contarte que esto lo hacemos con municipios del sector oriente, pero también con otros municipios, por ejemplo con Maipú. ¿Ya? Tuvimos un caso donde hubo un robo con intimidación. Nosotros subimos a tiempo el auto involucrado y pudimos parar y impedir que este tour delictual continuara. O sea, el auto cometió un delito en Maipú y después se vino a Vitacura y ahí lo agarraron. Sí. Eso. Y eso se puede hacer, ¿eh? Y eso se puede hacer porque Lo que- hoy es que- día... es que se lo digo porque a nivel nacional parece a veces tan difícil. Bueno, nosotros le hemos pedido al subsecretario Monsalve que avanzamos en esto. Todos los municipios tienen cámara y lamentablemente no hay una información en línea de cuáles son los autos que participan en estos ilícitos o los autos robados. Si lo tuviéramos en línea, podríamos mejorar mucho la seguridad. No O es sea, la usted- panacea, pero sí ayudar Todas esas a... cámaras que hay en Vitacura entonces ven las patentes, pero Vitacura no sabe si esa patente está asociada a un auto robado hace poco, digamos, Exacto. hace pocas horas. Nosotros tenemos listas de patentes de autos Encargado. pero no la lista oficial que maneja Carabineros. Y sería muy bueno poderla tener y que estuviera en línea, porque un robo un día anterior puede cometer ese auto cometer un ilícito después.
Entonces hoy día es una información más informal y no se necesita grandes tecnologías, se puede hacer, mira, hasta nosotros lo coordinamos por WhatsApp, por radio, después hay que hacerlo más automático, ponerle la tecnología. Entonces podemos partir mañana si hay voluntad. Y eso le hemos dicho al subsecretario en un principio. Tomó el tema, pero lamentablemente esto no se concretó. Entendemos que a lo mejor hay muchos temas también en el tapete. Muchas veces los esfuerzos están más en hacer leyes, pero también fuera de leyes se necesita gestión. Yo creo que eso es muy relevante. Todas las cosas tienen que ir combinadas con mejor gestión. Y esto... Ya, y usted está convencida de eso porque lo ha conseguido, digamos. Porque lo hemos conseguido y lo hemos conseguido ya con algunos municipios y por eso explica la baja de los delitos que hemos tenido. Pero esto se podría hacer mucho mejor y mucho más sostenible en el tiempo si esto fuera algo más formalizado y tiene que liderarlo aquí el gobierno. Esto ha sido un llamado al gobierno que lo hemos hecho en forma reiterada. Nosotros estuvimos con un grupo de alcaldes y alcaldesas de diferentes sectores políticos en octubre y quedamos de establecer una mesa de trabajo al respecto y lamentablemente esto no avanzó. Bueno, esperamos que esto avance. Habrá que insistir, digamos. Habrá que insistir y siempre, si tengo oportunidad, lo insisto, porque creo que realmente puede ayudar a mejorar la seguridad de todos los chilenos. Hablemos de otras cosas en las que a lo mejor hay que mover gestión. Yo la última vez que estuve en la municipalidad había globos negros puestos en las puertas y unos carteles donde los funcionarios básicamente se quejaban, decían que eran unos chivos expiatorios, que la gente creía que eran delincuentes, había malestar entre los funcionarios de Vitacura, todo esto a raíz del conocimiento del sumario de la Contraloría y del anuncio de formalización del exalcalde Raúl Torrealba y todo el escándalo que ya vamos a hablar más en detalle, pero probablemente va a haber que hacer gestión ahí con los funcionarios, ¿no? Bueno, hemos trabajado mucho con los funcionarios, trabajo del diálogo, de entender el proceso que estamos y la verdad que entendemos esta angustia que tienen los funcionarios, este enojo, porque al final la opinión pública muchas veces, los mismos medios, los ponen todos en un mismo saco. Y aquí hay muchos años de trabajo en el municipio, algunos de 20, 25 años, que ven su carrera igual afectada por esto. Muchos me cuentan muy tristes que sus mismos familiares les preguntan si sabían o no. Esto, verse involucrado realmente que afecta y entiendo ese dolor. Y eso tenemos que ir cerrando estas heridas y esto es un proceso que va a ser largo. Nosotros recién todavía seguimos con auditorías de la Contraloría General de la República. Este es un proceso que va a durar años. Pero lo importante es que avancemos y salgamos fortalecidos. Y lo que me imagino que pasa es que alguien va a hacer un trámite y se enoja porque él no lo atienden más tarde y termina gritándole un insulto vinculado al escándalo, ¿no? Bueno, y eso le hemos dicho también a nuestros vecinos, que entiendan y que comprendan que hay algunas personas que están involucradas en este caso y estos están a cargo hoy día de un proceso que está llevando la Fiscalía, pero no pongamos a todos los funcionarios que la verdad que tienen un compromiso increíble con los vecinos de Vitacura, trabajan 24/7 y la verdad que no quieren ese trato, muchas veces muy injusto, pero yo creo que eso se va entendiendo en la opinión pública y pueden separar ambos casos. Lo que se sigue de su respuesta, alcaldesa, es que usted considera que no todo el mundo sabía adentro de la Municipalidad de Vitacura lo que estaba pasando con el alcalde Torrealba. La verdad que no sabíamos, para todos fue una sorpresa, no lo podíamos creer al principio, pero dado la... Pero antes de que usted llegara, no es que fuera un secreto a voces, no es que todo el mundo sabía que había algunos... No, para nada. Movimientos raros de plata. Esto fue muy raro para todos y costó poderlo creer al principio. ¿Usted le cree a los funcionarios que le dicen, sabe que esto no era tan generalizado, digamos? No, claramente, y con mucha gente que uno conversa, esto fue una sorpresa y muy lamentable lo que ha ocurrido y la investigación ha sido también bien difícil, hemos entregado mucha información, nosotros hemos podido de la diligencia, pero lo bueno que ya hay una decisión de la Fiscalía de formalizar a 5 personas y vamos cerrando y hoy día ya hay un caso sólido. Y yo creo que eso es muy positivo para la opinión pública y también para los funcionarios. Esta es una denuncia que tiene prácticamente casi 2 años, ya que menciona la Fiscalía. ¿Usted se explica por qué la Fiscalía se demoró tanto en llegar a pedir hora de formalización? Bueno, es un caso complejo. Entendemos y se piden muchas diligencias. Y aquí también entendemos de que la Fiscalía y también las policías necesitan más recursos.
nosotros vemos que esto pasa no solamente en este caso de Vitacura, en muchos otros casos que nos gustaría que avanzaran más rápido, pero vemos fiscalías trabajando muy 24/7, lo vemos también con los delitos violentos que vemos, que nos gustaría que las cosas avanzaran más rápido, pero la verdad que necesitan ponerle más recursos y ahí entendemos lo que ha dicho el fiscal nacional, de que se necesitan más recursos para la fiscalía y también para la policía. Es por la complejidad del caso, no hubo desidia ni ningún otro tipo de consideración. Digamos. No, para nada. Nosotros vemos... Ni es porque se trata de una persona connotada de un cierto sector social o político. Y es un caso complejo, se están investigando muchos años, muchas personas, es una carpeta que tiene muchos documentos y yo creo lo positivo de que hoy día hay un caso concreto por lo cual se van a formalizar 5 personas por delito de fraude al fisco y asociación ilícita. Esto va a seguir con investigación, nosotros hemos pedido otras diligencias, pero lo importante es que vamos avanzando y cerrando temas. Porque hay que recordar que la municipalidad es querellante en esta causa. Usted en una entrevista ayer de María Eugenia Fernández en La Tercera, dice que le habría gustado que Torrealba reconociera los delitos y que pidiera perdón. Que pidiera perdón exactamente por qué y en qué tenor, digamos. Mira, ¿sabes por qué? Porque he visto el dolor de los funcionarios y la verdad que los funcionarios querían y confiaban en el alcalde, entonces se sienten hoy día abandonados y esto les ha afectado mucho. Entonces yo creo que, y también para los vecinos, yo creo que es importante pedir perdón. Hoy día los funcionarios han pasado 2 años difíciles y yo creo que necesitan ese gesto. En su opinión, usted conoce mucho más del caso, mucho más incluso de lo que puede contar, pero conociendo los detalles que desde su puesto, desde la parte querellante en la que está la municipalidad, ¿usted cree que la plata en este caso se usaba para un enriquecimiento patrimonial del exalcalde, para qué sé yo, juntar plata para su futuro después de la política, o que era plata que se usaba, como de alguna manera lo describe él en su declaración, como caja chica, como para el gasto corriente, como para gastos personales, digamos? Mira, ahí yo no puedo decirte para qué lo usaba. Lo que sí sabemos que hay un fraude al fisco, se sacó plata para uso personal. Después, ¿qué hacía él con la plata? Es algo que es parte de la investigación. ¿Pero usted sospecha que él aumentó su patrimonio con esto? Que, no sé, que compró propiedades, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo, o que esta plata se fue básicamente licuando. Mira, la verdad que ahí nosotros somos parte interviniente y no podemos hablar sobre lo que está específico en la carpeta. Estoy impedida de hacerlo, así que yo creo que los detalles van a saberlo la opinión pública cuando sea la formalización. Pero al conocer esos detalles, ¿se puede inferir una respuesta a esa pregunta? ¿A la pregunta de cuál fue el destino de las plata? Mira, es parte de la investigación de la Fiscalía y no me puedo referir, lamentablemente, porque soy parte interviniente, estoy impedida de hacerlo. ¿Por qué es una asociación ilícita, en su opinión? ¿Por qué es una asociación ilícita? Porque había un mecanismo que se usaban estas organizaciones comunitarias funcionales para extraerle plata a la municipalidad y usarlo para fines personales. Y esto se hizo por muchos años. Y era gente que estaba de acuerdo, en connivencia para hacerlo. Para poderlo hacer. ¿A usted no le caben dudas de eso? Eso no me cabe duda, yo creo que la carpeta tiene muchos antecedentes y por eso nuestros abogados tomaron la decisión en diciembre de hacer una querella nominativa y en marzo de pedir la formalización. El alcalde dice en una declaración que la plata está en Vitacura. La plata de Vitacura está en Vitacura. ¿Usted piensa lo mismo? Bueno, no pensamos lo mismo, por eso tenemos una querella por fraude al fisco y nosotros también estamos trabajando para después tener un caso civil para recuperar estas platas. Aquí lo importante es avanzar con lo penal, eso nos lo han recomendado los abogados, porque nosotros buscamos también poder que vuelvan esos dineros que se fueron de Vitacura. ¿Estamos hablando de cientos de millones, de miles de millones? Eso tampoco te lo puedo decir, lamentablemente, porque es parte de la investigación que está llevando la Fiscalía y es información de la carpeta y yo no me puedo referir a la carpeta. Pero son montos voluminosos. Son montos importantes y eso es lo que justifica las querellas que estamos presentando. ¿Hay sospecha de que pudiera haberse usado la plata en apoyar campañas políticas, por ejemplo? Hoy día lo que tenemos claro es los delitos que se están formalizando y
pueden haber otras aristas, esas aristas son parte de la investigación que tiene que hacer la Fiscalía. Nosotros hemos pedido diligencia y eso es una decisión que cómo va a ir avanzando la Fiscalía. Pero la Municipalidad de Vitacura no ha detectado eso por su parte, digamos. No. ¿No? No hay, No, nosotros es parte de la... Como te vuelvo a insistir, hoy día los delitos donde nosotros nos hemos querellado son los delitos que ya están en conocimiento de la opinión pública y lo otro se necesitan más antecedentes para poder avanzar en otros aristas. Alcaldesa, usted es militante de Evópoli, llegó ganando de manera muy contundente, pero también sorpresiva la elección municipal, porque básicamente destronó al partido, a RN, que era el partido que con el alcalde Torrealba había gobernado esa municipalidad desde su fundación. ¿No tuvo resquemores o no tuvo dudas respecto de hacer esta denuncia de manera pública, tomando en consideración que podía dañar a su propio sector político, porque su partido es parte de Chile Vamos y son socios, digamos, con RN y con la UDI? Mira, yo vine aquí al mundo público para mejorar la gestión y para mí como el desde es que no haya corrupción. O sea, la verdad que frente a cualquier caso hay que denunciarlo. También es una obligación legal, pero esto va más allá de la obligación legal. Nosotros no podemos aceptar la corrupción. Yo creo que hay muchos alcaldes y alcaldesas que están luchando para que los municipios sean eficientes, sin corrupción y más transparentes. Yo creo que si queremos la función pública, el desde es que no haya corrupción. O sea, ¿nunca lo dudó? Nunca ¿Nunca dijo, pucha, ¿vamos a tener un problema? No, nunca lo dudé. ¿Le repugna lo que pasó ahí? Así es muy lamentable, es doloroso. Es doloroso. Y dice en la entrevista de la tercera de ayer que a cada rato le dicen que usted ha sido valiente por esto. Eso me asusta cuando tanto me dicen que valiente, porque yo digo, porque con mi deber nomás cumplo. Ya. Es como el desde. Todavía no entiendo por qué valiente. Porque Y les pregunto, ¿por qué me dicen ¿Ya? que valiente? ¿Y qué le contestan? No me dicen nada, que valiente, como que va a ser difícil. Ajá. Pero porque es un lío, ¿no? O sea, digo, se está metiendo contra su sector político, se está metiendo contra una persona que tiene un enorme prestigio, tenía un montón de relaciones sociales, de amistad, en la comuna donde usted está gobernando. O sea, digo, es un problema, digamos. Pero yo creo que la gente al final, a la larga, entiende que si queremos tener municipios fuertes, buenos políticos, buena institucionalidad, necesitamos erradicar la corrupción. Es algo que no podemos dejar sin combatir. Independientemente de los efectos políticos, porque Vitacura no creo que en el corto plazo deje de ser una comuna de derecha, digamos, pero de votación de derecha. Pero sí puede tener efectos políticos una denuncia como esa contra una figura como Raúl Torrealba, digamos. Yo creo que nuestro sector al final valora que se hagan las cosas bien. Y eso es lo que también demandan nuestros vecinos. Así muchos vecinos me dicen, sigue con esto, muchas muestras de apoyo, de que es lo que hay que hacer. O sea, los vecinos están convencidos de que esto hay que hacerlo independientemente de que algunos hayan tenido un aprecio por Torrealba. Exacto, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que cuidar las instituciones y no podemos aceptar que haya corrupción en las instituciones. Es el desde. Y tenemos que ir más allá, tenemos que hacerlas más eficientes. Usted ha dicho que el Consejo la apoya en esto. Sí. El Consejo, hubo algunas personas en el Consejo que, si no me equivoco, sobre el final del periodo de Torrealba, o ya terminado, cuando usted estaba iniciando, sugerían poner una estatua de Torrealba. Digo, hay una autocrítica en el Consejo también respecto de, a lo mejor no tenían cómo fiscalizar esto, pero sí, como de alguna manera endiosaron a una persona. Digamos. Mira, yo creo que todos los concejales están claros de que tenemos que fortalecer el municipio. De hecho, contarte que nos han ayudado en las nuevas creamos una corporación de deporte, hacerla con estatutos bien sólidos, ir más allá de lo que requiere la Contraloría. ¿Y los concejales han colaborado en eso? Porque yo creo que lo que tenemos que es mirar al futuro. Eso es muy relevante. Sí, se entiende. De cómo hacer un municipio más transparente, más fuerte, y obviamente también que los delitos no queden impunes. Y eso hemos tenido todo ese apoyo para que esto no suceda. Ya, pero igual los concejales, o sea, yo me imagino, digamos, yo no conozco el mundo municipal como usted, digamos, pero yo me imagino que tienen como conocimiento, que como dice el alcalde, mire, es que yo iba a la Feria de la Chilenidad, entonces me llevaba una plata en el bolsillo para comprar una cosa al emprendedor. Bueno, los concejales eran testigos de eso, ¿no?
¿Qué se imaginaban que Torrealba sacaba la plata de su cuenta corriente? Yo creo que es muy difícil para los concejales poder descubrir cuando hay una maquinaria para engañar. Entonces es difícil. Y eso también lo que tenemos que, nosotros ahora como sector, como de alcaldes y alcaldesas, ver cómo podemos detectar estos hechos de corrupción a tiempo. Y esto es un trabajo que hay que hacerlo y ver cuáles son las mejores prácticas. Pero no están las atribuciones para el Consejo, como yo para creo una que cosa como de este tipo. hoy día es muy difícil. Yo creo que uno, después de la batalla, todos son generales. Uno dice, a lo mejor estas organizaciones comunitarias funcionales hay que reducirle su importancia. Yo creo que tiene que haber a lo mejor ámbito, en su el autonomía. ámbito de acción, porque recordarte que las organizaciones comunitarias funcionales son independientes del municipio, entonces tampoco tenemos injerencia de cómo tienen que hacer las cosas. Lo que es una cosa me extraña. Como Entonces se a lo mejor hay que financian usarlas menos, ¿me entiendes tú? Hay que restringir su ámbito de acción, pero yo creo que aquí lo clave ha sido limitar los periodos de los alcaldes y alcaldesas. Eso yo creo Sí, que el ayudó límite a la mucho. reelección, digamos. El límite a la reelección yo creo que fue fundamental. Y hay que buscar qué otras cosas pueden ayudar a que los municipios al final estén libres de corrupción. Alcaldesa. Aquí yo creo que es muy relevante, Iván, es que no signifique más burocracia, porque al final la burocracia atenta contra la eficiencia y también es un aliado de la corrupción. Sí, lo que pasa es que también es una manera para cuidar la plata, digamos. Pero bueno, pero efectivamente, no puede anquilosar las cosas, no puede detenerlas. ¿Por qué va a pedir como querellante la municipalidad la prisión preventiva de Torrealba y de otras personas? Bueno, nosotros ya tenemos la decisión de pedir la prisión preventiva contra el exalcalde por la gravedad de los delitos y además como líder de esta asociación ilícita, y con el respecto al resto lo estamos evaluando. ¿Usted cree que es lo que merece? ¿Es lo que merece como medida cautelar, digamos? Sí, porque son delitos que tienen altas penas, son muy graves y creo que eso es lo que corresponde. ¿Y le preocupa eso es lo que nos han recomendado nuestros abogados? ¿Le preocupa que de aquí al 6 de junio y eventualmente después él esté en libertad, que pueda eludir la acción de la justicia? Bueno, nosotros somos querellantes, nosotros vamos a entregar todo nuestro soporte para respaldar esta querella, pero al final es una decisión de la justicia y nosotros acataremos lo que diga la justicia. Déjeme volver sobre un punto que usted mencionó. Estas organizaciones, ¿cómo se llaman? Comunitarias funcionales. Comunitarias funcionales. Vaya jerga, ya. Estas organizaciones funcionaban porque el combustible se lo entregaba a la municipalidad, que es la plata, para funcionar. Y se crearon como para que tuvieran mayor agilidad, digamos, para tomar decisiones y todo eso. El problema es que estaban fuera del alcance de la Contraloría, fuera un montón de regulaciones que aparentemente hubieran resultado más útiles. ¿Cómo funcionan ahora esas mismas cosas que se terminaron como organizaciones y ahora están adentro del municipio, por decir, como dice usted lo de los deportes, por ejemplo? Sí. Bueno, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, contarte que hay muchas organizaciones comunitarias funcionales y hacen bien su pega, hay, por ejemplo, clubes de adulto mayor, y eso está bien, que existan, pero en el ámbito de su accionar. ¿Qué es lo que hemos hecho con estas organizaciones comunitarias funcionales cuestionadas? Por ejemplo, lo que era Vita Emprende, ahora lo tomó todo el municipio y es un programa del municipio que fomenta el emprendimiento y la innovación. Todo lo que deporte, que estaba en Vita Deporte, el Consejo Local de Deporte, lo tomó la Corporación Municipal de Deporte. Y ahí nosotros sí tenemos injerencia, los concejales también, y hicimos un gobierno corporativo que nos diera como seguridad, que se hicieran las cosas bien. O sea, volvieron a meter todo para adentro, digamos. Y eso en esta Corporación de Deporte, y después teníamos otra que era Vita Paz, que en ese caso también pasó a la Dirección de Comunicaciones, que manejaba todo lo que era tarjeta Mi Vita. ¿Lo de salud? ¿Qué hicieron al final? Y lo de salud, bueno, salud, que es Vita Salud, esa es la última, esa es una organización que todavía está vigente. Nosotros ya hemos tomado la decisión de dejar entregarle subvenciones. Algunas de las servicios que entregaba Vita Salud lo hemos absorbido nosotros directamente. Sí, porque entregaban remedios a un precio bastante más... No, eso es otra... ¿Esa es otra? Esa es Vita Botica, y esto es un programa interno de la municipalidad desde siempre. Vita Botica no es de esta. No, no es de esta. Ya. Y aquí Vita Salud son donde están los vacunatorios y todo eso. No, los vacunatorios también son nuestros, eso es un servicio ya. que entrega el CEFAM. ¿Ve que es confuso? Es confuso, por eso... Por llamarse Vita no necesariamente es de estas organizaciones comunitarias cuestionadas, eso es muy relevante decirlo. Bueno,
Bueno, el caso de VitaSalud tenía diferentes programas. El programa de Vita Cuidados, que hace una atención domiciliaria a las personas que están postradas, eso lo tomamos directamente a nivel de la municipalidad. Todos los convenios clínicas, descuentos con las clínicas, también lo tomamos directamente, y todo lo que es las consultas médicas, nosotros ahora lo que estamos haciendo es subsidiando la demanda. Ya. Eso es lo que estamos haciendo. Oiga, vio que después de las elecciones del domingo pasado todo el mundo dice ahora, bueno, el siguiente desafío son las municipales. ¿Usted va a estar en la papeleta para las municipales? Eso esperamos. La verdad que creemos que hay que consolidar todo este trabajo realizado y por lo cual he tomado la decisión de ir a postularme un segundo periodo. Pero es una decisión que tienen que tomar los vecinos. Bueno, claro. Si sea el caso, ¿con primaria? Mira, eso es algo que todavía hay que estudiarlo. Yo creo que aquí como sector tenemos que ver cómo potenciamos y recuperamos más alcaldías. Yo creo que en la última elección Chile Vamos perdió muchas alcaldías, y cómo hacemos para estar más presente en los municipios, que es donde realmente se entienden los problemas de la gente. O sea, ¿no le gustaría tanto ir a primaria? No, pero estamos disponibles. Usted está aquí porque ganó la primaria también. Sí, y yo creo que fue muy bueno ese trabajo en primaria, de conocer casa a casa lo que querían los vecinos. Alcaldesa, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros, ¿no? Gracias a ti. Feliz Día de la Madre, a propósito. Gracias. Feliz día a todas las madres. Que le vaya. Saluda a las madres de su comuna, además, a propósito. Sí, a todas las madres, a mi estamos. madre también. Un beso. Ya, gracias, alcaldesa. Que le vaya bien. Nosotros haciendo Mesa Central. Si tu empresa está pasando por dificultades financieras, hoy existe una nueva alternativa. En Reset Chile saben que las buenas ideas merecen una segunda oportunidad, y con un proceso concursal de reorganización puedes salvar tu compañía. Con su asesoría podrás estabilizar, potenciar y fomentar el desarrollo de tu negocio, porque Reset Chile es un nuevo comienzo para cada empresa. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen posible que hagamos Mesa Central todas las mañanas de domingo, y que ahora tengamos al director de Criteria, Cristian Valdivieso, entrevistado en esta mañana de domingo. Cristian, muchísimas gracias por la gentileza. ¿Qué tal? De estar acá. Gracias. Vamos a hablar de dos encuestas que tienen comparación perfecta, ¿no? Cuéntame el caso de esta última encuesta. Lo que quisimos hacer es tomar algunas preguntas que hicimos en encuestas de distintos temas el 2019, después del estallido, en la época del estallido social, y volver a replicarlas ahora, 19, 20, 21, 22, 23, 4 años después, a ver qué es lo que mostraban estas subjetividades de la población en torno a distintos temas. ¿Cuál es el objetivo? Es, de alguna manera, hablar de esta idea de la sociedad pendular, pero como una pregunta o un signo de interrogación. Claro. Es decir, que la audiencia juzgue si hay o no una sociedad pendular. Yo puedo tener mis ideas, mis hipótesis, podemos terminar conversando de ello, y cómo esto incide también en los resultados electorales que hemos visto en el último tiempo, donde se genera esta suerte de chuta, ¿qué ha pasado acá? Que pasamos de una votación muy mayoritaria por el plebiscito de entrada, de la lista del pueblo a los republicanos, etc. Claro. Exacto. Sí, sin mediar un previo aviso. Exactamente. Ya, veamos entonces esto, que podría ser una manera de explicar qué es lo que pasó el domingo pasado. Esta es la primera lámina que vamos a mostrar en esta mañana. En la valoración de la democracia, ¿con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Gracias. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a una democracia. A la gente, como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno autónomo. Ya, esto es preocupante. Es diciembre de 2020 contra mayo del 2023, o sea, con este mes. Exactamente. Y lo que uno ve ahí es que efectivamente el valor de la democracia o la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno sigue siendo mayoritario, sigue siendo el que tiene más respaldo en la subjetividad de la población, pero ha caído 25 puntos en 4 años. Es decir, han ganado espacio otras opciones, otras subjetividades vinculadas al hecho de, bueno, es importante, pero depende de, es importante, pero en algunos casos no es tan necesario. Que le pone algún tipo de condición a la condiciones, claro. Entonces la pregunta es, la mayoría de la gente apoya la democracia, sin duda apoya la democracia. Ahí tenemos otra información que habla de que la gente sí valora la democracia, pero el punto de fondo es que está siempre instalada la pregunta de, bueno, ¿para qué me sirve la democracia? ¿En qué medida la democracia resuelve los problemas de las personas y hasta dónde la democracia representativa efectivamente le hace sintonía a la gente más allá de una declaración políticamente correcta? Y hay un 15% que no contesta, lo cual es preocupante. Digamos. Sí, y que sube respecto de la evaluación anterior, es decir, gente que puede esconderse en otro tipo de respuesta, efectivamente. Claro, que podría darle vergüenza a lo que piensa realmente. Exactamente. Porque estamos en un ciclo, Iván, donde hemos visto mucha votación contra los incumbentes.
incumbentes. Es decir, los desafiantes tienen siempre mirando desde fuera de la cancha más facilidad de entrar porque la sociedad está en un momento de mucha rabia, de mucha impugnación a quienes han tenido el poder y con ganas de darle el sartén a quienes no lo han tenido. Entonces, mucha de la votación que tenemos hoy día, más que por los partidos, ¿verdad?, o por las personas, tiene también que ver, pero también tiene que ver con votar contra otras, claro, contra los incumbentes. Y eso es lo que hemos visto hace mucho tiempo atrás, incluso con periodos más largos, como el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que saliendo con un 80% de aprobación, le entregó el gobierno a la derecha. Claro, exactamente. Mira, a propósito de impugnación, veamos lo que pensaba la gente respecto de las movilizaciones sociales. La siguiente lámina que mostramos de esta encuesta de Criteria, su director Cristian Valdivieso con nosotros. La siguiente lámina es esta, para la valoración de las movilizaciones. ¿Con cuál de las siguientes frases te sientes más identificado? Baja significativamente de 76 a 47 entre julio del 2020, o sea, estábamos recién con el estallido, exacto, a mayo del 2023. Baja significativamente el apoyo a creo que las movilizaciones sociales tienen consecuencias positivas y ayudan a que las cosas mejoren en el país. Ahora es menos del 50%. Menos del 50%. El otro 50% se divide entre personas que dicen que las movilizaciones son de frentón malas y negativas y otras que dicen que las movilizaciones no producen realmente cambio. Ahora, chuta. Exacto. Ahora, igual tenemos todavía, en una medida mucho menor de lo que se instaló después del estallido social, un porcentaje alto que valora las movilizaciones sociales. Entonces, acá uno dice, bueno, ¿hay péndulo o no hay péndulo? En alguna medida se equilibra lo que uno podría decir el péndulo de la subjetividad respecto a las movilizaciones, pero la sociedad no ha descartado aún que las movilizaciones son, de alguna manera, un medio legítimo de manera de presionar al poder político y de producir o empujar cambios. Claro, pero bajo la intensidad. Baja la intensidad, exactamente. Hablemos de la otra... Esa es interesante, Ivana. ¿La que viene? Más que péndulo, las lógicas de las intensidades. De repente los relatos tienen más intensidades, exactamente. Y como criterio de análisis, como digamos, criterio ¿no? de análisis, exacto. Está buena. Ya. Siguiente lámina. Se acaba de desconectar mi monitor, así que voy a este otro monitor. ¿Con cuál de las siguientes frases te sientes más identificado? Baja muchísimo, de 33 a 15 en prácticamente 3 años. La violencia es un medio legítimo para presionar a la clase política cuando se reclama por motivos justos. Había un 33% después del estallido. Un tercio de la población legitimaba de alguna manera la violencia, no la avalaba, la legitimaba, como medio para provocar cambios y para presionar a la clase política. Ahora eso baja a un 15% apenas y aumenta significativamente de 67 hace 3 años a 85%. Los que están de acuerdo con la violencia no es ni será un medio legítimo para presionar a la clase política, por muy justos que sean los motivos. Ha bajado mucho, significativamente, la legitimación que tiene la violencia como acción política. Nunca la mayoría de la sociedad valoró y validó la violencia, pero había un porcentaje alto que, de alguna manera, sin necesariamente querer incurrir personalmente en acciones de violencia, decía, bueno, si no hay otra manera de presionar, la violencia pasa a ser una forma indeseable, si se quiere, pero una forma porque no hay otra. Porque no queda y llegamos a un tercio de la población, y ese tercio de la población tuvo mucha fuerza y mucha intensidad en ese minuto. No era el 50%, pero era un tercio que tenía mucha intensidad, mucha fuerza y que de alguna manera lograba conectar con un momento destituyente muy acervado en la población. Probablemente era un tercio, pero tenía mucha influencia en el relato, en la narrativa de lo que estaba pasando. Y un tercio que tenía mucha incidencia, mucha, como dices tú, mucha intensidad y que silenciaba o cancelaba otros relatos que se oponían a él. A mí me gusta esta lámina sobre la migración, sobre los migrantes, porque da cuenta como del estado de ánimo respecto, el estado de ánimo, voy a decirlo de una manera medio odiosa, pero el estado de ánimo progre versus el no progre. ¿Con qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes frases? Mira cómo aumenta, de 41 a 73. Esto es en 3 años, ¿no? De julio del 2020 a mayo del 2023. La delincuencia aumenta con la llegada de inmigrantes a Chile. Ahora hay un 73% de acuerdo con esa frase. Aquí sí que uno puede, respecto a los migrantes, decir, ha habido un movimiento, un giro subjetivo importante en la sociedad. Sí, ¿no? Es decir, un giro mayoritario, donde hoy día la mirada respecto al inmigrante es una mirada mucho más crítica, mucho más defendida desde el punto de vista de la población y donde el aporte que antes se veía a los inmigrantes hoy día pasa a ser más bien una crítica y un disvalor. Claro. Y ahí tenemos un tema importante que, bueno, cuando vemos los resultados de las elecciones empezamos a decir, bueno, cómo de alguna manera ciertas propuestas políticas en la última convención sintonizaron más o menos con esta subjetividad y esta emocionalidad dominante respecto a la inmigración. Claro, porque hace 3 años había un 18% que decía, siento temor de los inmigrantes porque me pueden robar. Sí. Y ahora ese número es 43. Esa sensación térmica, por decirlo así,
favorecía a grupos que estaban a favor de la inmigración, como el Frente Amplio, por ejemplo. Sí. No, y pero además, ahora eso llega a 43, que claro. ya se pone medio peligroso. Claro, ¿no? y además es una impugnación directa, o sea, cualquier inmigrante igual me puede afectar. Entonces entramos en una dinámica más propiamente xenofóbica. Ahora, Claro. también hace 3 y 4 años habían otras miradas más positivas a la inmigración respecto a la convivencia. Por ejemplo, si uno preguntaba si le gustaba que sus hijos tuvieran conexión con migrantes en la Claro. escuela, en los colegios, para producir integración social, la mayoría de la gente decía sí. Hoy día es una minoría la que dice sí. Si valoraban, por ejemplo, la mirada y las nuevas culturas, los nuevos aportes que los inmigrantes hacían para mixturar nuestra sociedad, la gente decía, sí, es un aporte. Hoy día es menos la gente. Entonces también la convivencia misma se ha afectado, y así como la imputación de ser, de alguna manera, vectores de la violencia que hoy día existe en el país. ¿Y eso se explica por la experiencia que tiene cada uno respecto de esto? ¿O se explica por qué los medios de comunicación actúan de determinada manera? Porque, en fin, ¿de dónde viene un cambio de opinión como ese? No, yo creo que son varias cosas al mismo tiempo. Efectivamente, la experiencia con muchos grupos migrantes, ahí volvemos a la intensidad, aquellos grupos que siempre van a ser una minoría de migrantes, que son los que efectivamente están vinculados al narcotráfico, al sicariato y a todas aquellas expresiones de violencia que antes no eran tan típicas en la sociedad y que hoy día se han acentuado por esta inmigración. Pero estos grupos específicos, particular, tienen una intensidad y una fuerza para producir una generalización respecto de todos los migrantes que es muy, muy, muy potente. Y eso es lo que finalmente genera una xenofobia, porque la gran mayoría de los migrantes, evidentemente, no tienen las conductas que la mayoría de la población les imputa, pero solo al exacerbar el temor, uno dice, bueno, mejor me repliego porque no me quiero arriesgar a una posibilidad de que me toque uno de ellos. Y en los barrios, en los sectores populares, en los sectores más pobres, donde el narcotráfico ha penetrado con mucha más fuerza, digamos porque el Estado desapareció durante tiempo, y ahí podría mostrar por qué pasaba con el voto voluntario, pero bueno, el narcotráfico entró. Y esa experiencia, evidentemente, es una experiencia que le toca particularmente a los grupos medios bajos y bajos de vivir, de experienciar. A lo mejor si no hubiéramos tenido voto voluntario nos habríamos dado cuenta antes. Claro, y además la integración es muy importante, Iván, porque cuando llegan los inmigrantes en general se instalan en sectores medios, bajos, sectores bajos, y la relación que se establece es una relación que muchas veces no se trabaja. Entonces, la tensión que se produce ahí, no solo en las relaciones, en los consultorios, eventualmente donde se encuentra la gente, es una tensión que es mucho mayor en los grupos medios bajos y donde a veces las élites, y te digo las élites de izquierda, muchas veces que viven más pensando en la bondad respecto de los beneficios de la migración y menos afectados por la dinámica nueva que se genera, bueno, empiezan a distanciarse. Y ahí entran los grupos, bueno, y el Partido Republicano le fue muy bien en los segmentos medios bajos y bajos. Claro, pero es como lo que en Estados Unidos llaman anti-woke, o sea, es como la sensación positiva respecto de lo progre, entre comillas, disminuye, baja en intensidad drásticamente. Sí, y bueno, dentro de lo que estamos viendo también, las elecciones tienen un espacio muy emocional que tiene que ver con esto de la impugnación, con la emoción dominante en el minuto, y por eso que hay hartas oscilaciones, pero también tienen que ver con la mirada de la sociedad respecto de si estamos en un momento, digamos, más de preocupaciones materiales, la seguridad, el orden público, la economía, o en un momento donde podemos permitirnos conversar sobre cosas postmateriales. Claro. Y ahí entra esta cosa más woke, tiene más valor. Pero en los momentos donde el problema tiene que ver con crecimiento económico, el problema tiene que ver con delincuencia, es decir, con una baja en las necesidades básicas de las personas de la pirámide, bueno, todas aquellas cosas que de alguna manera son postmateriales, incluido el medio ambiente, incluido, ¿verdad?, la integración de la migración, etcétera, son cosas que la gente baja en intensidad porque dice, bueno, estas son preocupaciones de una cierta élite que no se afecta por estas otras cosas. Por las cosas que me pasan a mí, digamos. Claro, que es la realidad pegándome en la cara, digamos. Tal cual. Ya, sigamos con la siguiente lámina. El rol del Estado. Mira qué interesante cómo cambia esta cosa. Hace 3 años, ¿qué tan de acuerdo estás con que el Estado debería ser el propietario de las empresas de servicios públicos? 3/4 partes estaban de acuerdo con esta afirmación hace 3 años y ahora es 56%, es mayoritario, pero baja también en intensidad esa idea. Baja la intensidad. ¿Por qué esto? Baja la intensidad, bueno, porque hemos tenido una discusión constitucional donde el rol del Estado está puesto en cuestión, pero déjame decirte que todavía es mayoritaria la gente que está demandando una mayor presencia del Estado. Es decir, si a mí me preguntan, ¿aquí hay péndulo? No, aquí hay movimiento. Hacerse o negar que la sociedad, por las razones que sean, está buscando que el Estado tenga una mayor injerencia, más allá de en qué, es ciego. Así como pudo haber sido ciego quizá para un grupo de izquierda pensar que la gente no quería nada, los privados, y que todo el aporte que hacían los privados, en seguridad social, en salud, en previsión, era un aporte negativo y teníamos que pasar siempre al Estado. Hoy día pensar que el Estado no tiene que tener un rol también sería una equivocación, es una equivocación desde el punto de vista de la percepción de la gente. Baja la intensidad, pero se mantiene, digamos,
la expectativa de una mayor, digamos, una mayor convergencia entre lo público y lo privado. En particular, cuando estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando aquí de luz, agua, Claro. De ese tipo de cosas. Pero eso también mezcla un juicio crítico respecto del rol que han jugado los privados y no necesariamente de que la gente quiera terminar con los privados, es al revés. ¿Te fijas? Lo que quiere es que haya más integración. Lo mismo pasa con las empresas públicas. La gente quiere una mayor participación del Estado porque ha vivido una experiencia mucho más marcada con lo privado. Pero cuando le dicen, mira, terminemos con lo privado y pasemos solo al Estado, también la gente se defiende muchísimo porque lo que quiere es, de alguna manera, digámoslo así, libertad de elección. Claro. Pero no quiere quedar ni preso del mercado ni preso del Estado. Pasemos más rápidamente a las siguientes láminas sobre el medio ambiente. Mira lo que dice la encuesta y la comparativa de hace 3 años. ¿Eres más partidario de un Estado que favorezca la protección del medio ambiente? 43% versus un 52% de hace tiempo. 57. Y que favorezca el crecimiento económico y el empleo, 57 versus 48. O sea, cambia el eje, cambia la preocupación dominante. Claro, en mayo del 19 había una mayor inclinación por un Estado protector del medio ambiente más que un Estado que favorezca el crecimiento económico y el empleo. Hoy día se gira. Al revés. Gira eso. ¿Quiere decir que las preocupaciones ambientales ya no importan? No. Quiere decir que la preocupación ambiental hoy día es relevante, pero es subsidiaria respecto a la preocupación por el crecimiento económico, porque estamos en un momento de crisis económica, de dificultad económica, donde la inflación, bueno, el poco crecimiento, etcétera, están afectando el bolsillo de las personas de manera significativa. Y por lo tanto, pasamos a una dimensión más pragmática. De nuevo, ¿qué pesó más en esta elección? El medio ambiente, va a ponerlo en grueso, la preocupación por el medio ambiente o la preocupación por el crecimiento económico, más la preocupación por el crecimiento económico. No alcanzamos a ver más láminas, pero ¿es un péndulo o no es un péndulo? Yo creo que hay un péndulo emocional en algunas cosas, pero en otras cosas no hay un péndulo tan fuerte como el rol del Estado, que hay movimiento. No alcanzamos a ver las láminas de los temas valóricos, pero en los temas valóricos no hay un péndulo y ahí puede haber otra confusión también. Es decir, la gente sigue valorando y apoyando mayoritariamente el aborto en 3 causales, sigue apoyando el matrimonio homosexual y la adopción homoparental de manera muy, pero muy significativa. No hay péndulo. En eso no hay cambio. Eso, el cambio son mínimos. Por lo tanto, si uno quiere leer el momento político, si, no sé, José Antonio Castro, cualquier líder político quiere leerlo, tiene que leerlo con esa luz, digamos. Exacto, con esa clave electoral de por qué hoy día les fue bien. Bueno, porque lograron sintonizar muy bien con una subjetividad dominante agobiada por la delincuencia, por la desregulación migratoria y por la falta de crecimiento económico. Pero no necesariamente, ¿verdad? Y ahí es donde se pueden pasar de pueblo, porque hayan comprado una lectura de un partido ultraconservador en términos morales y en términos valóricos. Si empiezan a pisar esas teclas, probablemente la sociedad se va a ir alejando de esas posiciones, porque no son esas posiciones las que llevan a votar por esos grupos, sino que son las otras que tienen que ver con la sintonía con las preocupaciones más concretas, y al mismo tiempo con que son el grupo que venía a desafiar a los incumbentes. Claro. Y por lo tanto siempre es más fácil impugnar, ser el desafiante, destruir, que estar construyendo, porque otra cosa es con guitarra, como ha aprendido bien este gobierno. Tal cual. Otra cosa es con guitarra. O sea, hay que diseñar muy bien la narrativa de aquí en adelante. Exactamente, y por lo tanto, ahora que Republicanos tiene, digamos, el peso de la prueba en el éxito o en el fracaso del proceso constituyente, van a estar hoy día en la palestra pública y por lo tanto ellos van a ser los incumbentes hoy día y los desafiantes van a ser aquellos que le dicen, bueno, lograron sacarlo adelante, lograron generar el diálogo, lograron transversalizar o terminaron finalmente haciendo lo que hizo la convención anterior, pero con una intensidad que va por otros valores que los que tenía la intensidad de la convención anterior. Déjame ir sobre lo mismo que estabas contestando, pero de otra manera. Se ha dicho muchísimo toda esta semana que el test de gobernabilidad es muy relevante para Republicano y para José Antonio Cast con miras al futuro, a su futuro presidencial, en una campaña presidencial. ¿En qué lugar, digamos, de estos atributos que se miden en este tipo de encuestas encontramos la gobernabilidad? ¿En dónde se expresa? Porque nadie vota nadie dice, no, si es que me gusta la gobernabilidad, es demasiado abstracto. ¿Dónde se expresa? Bueno, hoy día creo yo que el juicio de la sociedad respecto de qué es lo que es la gobernabilidad primero tiene que ver con el orden, con la autoridad y con regular aquellas cosas que la sociedad percibe desreguladas. Es decir, la autoridad es, lo primero, proveer seguridad, proveer orden público y proveer estabilidad a las personas para que puedan desplegar sus proyectos de vida. Ahí se juega la gobernabilidad. En segundo lugar, evidentemente, en empujar el crecimiento económico, en generar las condiciones para que la gente vuelva a retomar las expectativas de que puede salir de una situación, digamos, o de pobreza o de clase media pero estancada y pensar que hay proyectos de futuro en adelante, en las propias vidas, mucho más que en apuestas por ahora, al menos postmateriales si se quiere. Claro, o sea, pero para ponerlo en concreto,
un proceso constituyente, un consejo constituyente caótico, desordenado, conflictivo, es antigobernabilidad, por decirlo así. Sin duda que es antigobernabilidad, un proceso confrontacional, adversarial, incapaz de llegar a acuerdos o generar los acuerdos es gobernabilidad. Ahora, también es cierto que estamos en un momento donde la izquierda está muy apuntada y muy cuestionada por la sociedad en general y el gobierno está debilitado y por lo tanto también puede pasar que republicanos logren instalar un relato donde el fracaso no tuvo que ver tanto con ellos sino que con los otros. Y la izquierda quizá quiere jugar el juego de que el fracaso tuvo que ver eventualmente con republicanos y no con ellos. Vamos a ver cuál de esos relatos termina siendo dominante, porque lo que es claro es que el resultado del 17 de diciembre es bastante incierto por la votación que hubo y porque hoy día tenemos, por el estado de ánimo actual. A diferencia de antes, a una izquierda poco interesada en el éxito de un proceso constituyente donde la caligrafía, la ortografía, ¿verdad? La sintaxis la están poniendo otro. La van a poner otro, entonces es complejo. Gracias, Cristiana. Gracias, Iván. Cristian Valdivieso, el director de Criteria, con esta interesante comparación de encuesta y, por supuesto, el lúcido análisis que siempre pone cada vez que viene al programa. Vamos a la pausa. En la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Mesa central la mañana del domingo y el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, esta mañana acá en el estudio. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, por la invitación. ¿Ha pasado una semana? ¿Se recuperó ya o no? Sí, nos recuperamos. Las elecciones, evidentemente, uno cuando participa en la política siempre le gusta tener buenos y mejores resultados. Pero fíjate que me ha pasado algo bien curioso en estos días. En la calle, mucho WhatsApp de gente que no está tan conectada como uno en el día a día, en la alianza, en lo que pasa en el Congreso. Pero sí en las lógicas gobierno-oposición. Yo no te puedes ni imaginar la cantidad de felicitaciones que uno recibe. Yo le digo, no, le tengo que explicar ahí que a la UDI no le... Felicitaciones, fíjate, o sea, hay gente que te dice, oye, qué bueno el triunfo de la oposición, qué bueno esta derrota, esta derrota en la perspectiva de la idea, ¿te fijas? O sea, en la perspectiva de que, y como la gente no distingue tanto, o sea, en la lógica, porque cuando tú vas a la chica de, oye, de tal y cual partido obtuvo tales y cuales escaños, pero eso, fíjate que es una sensación también desde la perspectiva de que parece que no estábamos tan equivocados respecto al momento constituyente. O sea, para esa gente, para el 62% de los chilenos que le dieron, creo que esta es la segunda, o quizás en términos de elecciones, donde hay elección de personas, es la derrota más importante de la izquierda en la historia de Chile. El mayor triunfo de la derecha. El mayor triunfo de la derecha en la historia. Que no había ganado en 100 años nunca había habido una elección de personas de esta magnitud. Ahora obviamente... Estamos contestes, como dicen los abogados, que a la UDI no le fue bien. Pero yo pecaría de una soberbia gigantesca y sería muy poco inteligente si no reconozco que desde la UDI, no sé, pues tener 7 o 9 senadores hoy día, tener 6 consejeros constituyentes. Pero una pregunta que tú le puedes hacer de 18 partidos políticos, se las puedes hacer a 17. O sea, en definitiva, esto cierto, fue, porque hay uno que se llevó el 35% y a nosotros de los votos. Y a nosotros, Iván, nos decían que íbamos a ser el partido más afectado y eso no fue así. El líder de ese partido que sacó el 35% de los votos, José Antonio Kast, da hoy día una entrevista en La Tercera que, la verdad, sorprende por su moderación, ¿o no? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el tono de este nuevo José Antonio Kast? Yo lo celebro. Yo el domingo en la noche celebré y creo que es importante reconocer de que pasar de destempladas acusaciones, de traidores, de cobardes, en el fondo a decir de que tampoco había nada que celebrar, y eso yo creo que es algo que comparto. Mira, alguien lo decía ayer, cuando gana la izquierda, tú escuchas, oye, cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla, o Chile va a ser la tumba del neoliberalismo. O sea, yo el domingo en la noche, de parte de todos los personeros de la derecha, no vi ese tipo de declaraciones, vi declaraciones de llamado a la moderación, de cerrar de buena forma un capítulo que ha sido muy doloroso, de 3 años que han sido muy difíciles para Chile. Digamos que los días posteriores fueron un poco convulsionados. Sí, hubo convulsión, evidente, y así es la política. Pero mira, yo ver en esa entrevista que tú mencionas, Iván, a José Antonio Kast señalar de que él no tiene ningún inconveniente, que la futura constitución la firme el presidente Gabriel Boric, es wow. O sea, dice que le da lo mismo quien firme la Constitución. Pero te fijas, o sea, que no es tema. Yo me imagino que tú recuerdas, quizás lo conversamos en este mismo programa, el bullying que sufrimos cuando nosotros esbozamos una teoría de que era importante aprovechar ciertas coyunturas políticas para cerrar en torno a las ideas de nuestro sector ciertos temas. Y sobre todo, Iván, porque acá la memoria es frágil. Hace un año atrás, en mayo del 2022, fue la última encuesta que mostraba en Chile que ganaba o que podía ganar el apruebo en septiembre. Se hizo un trabajo gigantesco. Yo creo que ese trabajo empieza a dar sus frutos, donde si tú le preguntas a personas, bueno, hoy día
el líder del Partido Republicano dice que la Constitución la puede firmar Gabriel Boric. No estábamos tan equivocados. Cuando se diseñó un proceso constituyente donde iba a haber una elección, nadie se hubiese soñado que las personas que van a estar en ese Consejo Constituyente iban a defender ideas bastante similares, las ideas de la libertad, del mérito, de la persona por sobre el estatismo exagerado, o sea, el orden y la seguridad. O sea, hay una oportunidad, no estábamos tan equivocados y yo creo que el tiempo se podrá encargar, y en esto yo no me quedo ni con los rencores de todas las acusaciones, sino que me quedo con la tranquilidad de que si esto sale bien, va a haber sido un triunfo importante de la capacidad de no repetir los errores del proceso anterior. Dice, en todo caso, que le pregunta a Gloria Faúndez, ¿qué le cobró entonces el electorado a Chile Vamos? Y dice, creo que le cobró un mal gobierno a Sebastián Piñera, porque la gente tiene en la retina promesas incumplidas de Chile Vamos. Cuando tú eres un actor nuevo en la política y no tienes que pagar costos de tu historia, evidentemente es más fácil. Pero hoy día tienen otra responsabilidad. Es distinto tener un senador, que fue lo que eligieron en la elección parlamentaria anterior en el Parlamento, que es el órgano similar al Senado, a tener 23. Chuta que es diferente el peso. O sea, en la política actual, la polarización, la destrucción ha sido, y es la razón por la cual yo creo que llevamos 3 años de tanto dolor en nuestro país, de tanta crispación, y creo que hay que cerrar esa etapa. Pero esperemos que el Partido Republicano aproveche la oportunidad que tiene de construir junto con Chile Vamos, porque hay que decirlo también, el Partido Republicano tiene un derecho a veto respecto de... Solo, pero no tiene solo la capacidad de construir las reglas del país para los próximos años. Y lo tiene con Chile Vamos, y yo espero que lo tenga, lo dice también en esta entrevista, y yo creo que es algo que es importante, que la próxima constitución no sea partisana, no sea una constitución ahora, en la misma lógica del proceso anterior, ahora la constitución solamente de las ideas de la derecha. Que deje conforme a la mayoría de los chilenos, no la mayoría del Partido Republicano. De hecho, dice, se me perdió ahora, pero cita a Carlos Frontaura, que es el experto republicano en la comisión experta, como el ejemplo de cómo deberían comportarse los consejeros. Pónganle ojo a Carlos Frontaura, yo lo conozco harto, fue profesor mío en la Universidad Católica. Fue decano de Derecho de la Católica. Tiene un rol súper importante, porque yo creo que lo que se construye hoy día por los expertos, Iván, que son 12 de gobierno o del oficialismo y 12 de oposición, tiene que ser probablemente la piedra angular del éxito del proceso constituyente del 17 de diciembre. O sea, si llega... ¿Pero usted le cree a José Antonio Kast esta moderación y esta idea de que no tiene que ser partisana la Constitución, que Frontaura es el ejemplo para que sus consejeros dialoguen y lleguen a acuerdo? Porque lo que ha hecho Frontaura es votar por algunas cosas que pueden ser hasta sorprendentes para alguien del Partido Republicano, pero las ha votado a favor. ¿Sabes lo que me pasa, Iván? Sí, yo he tenido la voluntad de dialogar con el oficialismo en términos que me parecía importante cerrar ciertos temas, con mayor razón, y he actuado de buena fe con el presidente Boric, con la izquierda, para llegar a acuerdos en temas que son importantes, y yo en la vida me muevo así, y en la política creo que es importante hacerlo. Con mayor razón tengo que actuar de buena fe con personas con las que hemos compartido ciertos principios, valores, tenemos formas absolutamente diferentes, son proyectos distintos, la UDI y el Partido Republicano. Nosotros no queremos mimetizarnos con ellos, creemos que no solamente en términos de forma, sino que en términos de cómo se configura el diálogo político y la posibilidad que tenemos, y ahora está por demostrarse eso, de cerrar ciertos temas que son importantes, que si no se nos reaparecen con demasiada fuerza en el futuro. Así que está por verse. Ellos tienen la guitarra, como se dice hoy día, y tienen la responsabilidad sobre sus hombros de que esto resulte bien, y es importante que ellos la asuman de buena manera. Ahora, estuvo esta polémica por las bases del proceso constituyente, particularmente por el número 5 de las bases, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. El Partido Republicano fue bastante hábil en acallar esa controversia, y su manera de acallarla fue, entre otras cosas, definir que la respuesta es: respetamos la Constitución, respetamos las bases, pero vamos a discutir el fondo de lo que significa Estado Social y Democrático de Derecho. Para usted, ¿qué significa Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Significa lo mismo que para el Partido Socialista? Significa que en el estándar de... No significa lo mismo que para el Partido Socialista. Y de hecho, cuando se discutió esto en el proceso constituyente, y con todas las acusaciones de vendidos y traidores y cobardes que se dieron en ese entonces para gente como el diputado Ramírez, para mí mismo, tenía que ver con que para nosotros la base del Estado Social y Democrático de Derecho, de un estándar que tiene la capacidad Chile, dado su nivel de ingreso, de desarrollo, en salud, pensiones, educación, dar una cierta garantía de calidad y provisión de esos servicios. Ya. Pero hay otra base que establece que la provisión de esos servicios no es monopolio del Estado. Incluso los privados lo pueden hacer tanto o mejor
que el Estado cuando cumplen ciertas condiciones y son bien regulados y bien fiscalizados. Creemos que no es incompatible que tú puedas proveer, y los ejemplos están en educación en universidades privadas, tradicionales, incluso están en salud, en los establecimientos de salud, en las propias ISAPRES, que hoy día están en riesgo en la lógica del proyecto que ha presentado el gobierno, que vamos a hablar de eso pone en después. cuestión. Ahora, en pensiones ocurre lo mismo con la José sociedad Antonio civil. Cast dice acá que finalmente la discusión en este asunto es el Estado o la persona. ¿Qué es lo que tiene que predominar? Yo creo que tiene que predominar de todas maneras la persona y la familia como núcleo fundamental de la sociedad. En eso no hemos cambiado. ¿La familia o las familias? Las familias. O sea, plural. En sus distintas formas de acepción. Es un tema súper semántico, para muchas personas es muy importante en su contenido, pero hay familias de distinta connotación, una abuela que cría a sus nietos, una mamá que cría solo a sus nietos y otros tipos de familias también. Pues, o sea, más allá de una discusión de tipo valórico respecto al particular. Ya, porque José Antonio Cast dice eso. La discusión va a ser Estado-persona, pero Andrés Repeto, en su columna en el Mercurio, en Economía y Negocios hoy, dice, bueno, lo que hay que hacer es una constitución, básicamente, estoy parafraseando, no la estoy citando textual, pero lo que dice Andrés Repeto es, lo que hay que hacer es una constitución que permita que exista, que se puedan discutir democráticamente todas las posibilidades. Es decir, que haya un sistema de salud donde convivan lo privado y lo público, pero que también pueda existir la posibilidad de discutir, de que sea legítima la posición de hacer un monopolio estatal de recepción de cotizaciones y de atención de salud primaria. La Constitución actual no lo prohíbe, de hecho, en términos de... Sí, porque en salud sí dice que tiene que ser público y privado. Y por eso, o sea, son discusiones que probablemente en ciertos ámbitos pueden dejarse a lo legislativo. Tiene sentido, ¿no? Sí, tiene absoluto sentido. Yo no creo que los consejeros de la actual oposición al gobierno tengan una mirada tan diferente a aquello. Y por eso yo de verdad veo... Algunos expertos dicen que lo que hay que hacer es consagrar la libertad de elección casi como el derecho a propiedad. Digamos. Hay que mirar... Eso impediría ciertos debates democráticos. Sí, pero por lo mismo, Iván, yo tengo esperanza en que el trabajo de los expertos, y en eso menciono especialmente el experto que tú me señalas, que es Carlos Frontaura, porque él va a cumplir un rol de alguna manera de ser el coach, el director técnico de estos 23 consejeros constituyentes. Nosotros tenemos 4 expertos que han hecho un trabajo extraordinario y esperamos que no se bote por la basura. Creemos que es importante que ese trabajo sea la piedra angular del éxito de este proceso el 17 de diciembre. Ya, pero hay algunas de esos 4 expertos, usted sabe quiénes son, que están por que hay que consagrar la libertad de elegir, de manera que, independientemente de que eso cancele algunas opiniones dentro del debate democrático. Quedan 2 semanas para que se cierre el trabajo de los expertos, o 3 semanas, ya cuando ingresen formalmente los consejeros. Yo no tengo ninguna duda que van a llegar a buenos acuerdos pensando en el éxito del proceso. Y todos ellos están mirando el éxito del proceso el 17 de diciembre. Ya. Y no lo van a poner, por lo menos los nuestros, por lo menos los que nos toca a nosotros, no van a poner en riesgo el trabajo pensando en que esto sea exitoso el 17 de diciembre, y ahí la responsabilidad de todos los actores de llegar a los acuerdos necesarios para cerrar bien esto. Senador Macaya, no solo José Antonio Cast cambió de tono, también usted y otros personeros de la derecha han cambiado de tono, se lo digo en el siguiente sentido, porque hasta hace un tiempo se hablaba de la derecha democrática en oposición a la derecha de José Antonio Cast. Una expresión que no me acuerdo si la usó usted, pero el diputado Charper la usó en algún momento y que ha usado el gobierno también respecto de eso. También para ustedes ha sido un cambio el aceptar que la derecha del Partido Republicano es parte de la democracia. No, a mí me molesta mucho esta lógica, y nunca he usado la expresión de la derecha no democrática porque me parece que es atentatoria contra realidad, contra historias. Me tocó compartir con José Antonio Cast, con Arturo Esquella en el Parlamento, que son 2 de los principales líderes, y nunca han puesto en cuestión los resultados de las elecciones, nunca han llamado a un derrocamiento de un gobierno, no he visto similitudes ni con Bolsonaro ni con Trump, a pesar de que de repente tienen excesos retóricos, que yo creo que es la gran diferencia desde el punto de vista de la forma con la que nosotros hacemos política del Partido Republicano, no de todos sus dirigentes, pero o sea, yo le transmito al gobierno que no traten de dividir a la oposición con esta lógica, porque ante la lógica de tratar de dividir a la oposición y llamar y convocar a la derecha democrática, como es que algo similar a lo que dijo la ministra Camila Vallejo esta semana para construir los acuerdos, o sea, nosotros le decimos al gobierno, deje de lado los maximalismos, retire o reformule completamente proyectos que están mal concebidos, y no he visto mucha autocrítica en ese sentido. Ya, pero, convengamos que antes del 7M la cosa no era tan así. Pero es que nosotros hemos, de alguna manera hemos
sido víctimas de un bullying político y ha sido parte de algo de caricaturas que se instalan. No es desde mi... ¿Por qué bullying político? Porque, a ver, si tú revisas redes sociales, hay un trabajo que se hizo incluso por la Fundación, por el Instituto de Libertad en su momento, que demuestra cómo se configuraba la acción política para atacar a los principales dirigentes de Chile. A mí me parecía que era injusto, pero estuvimos dispuestos a asumir ese costo, fíjate, y con todo lo que hoy día significa, así como, yo te lo pongo en términos así como más humanos, así como, entre comillas, pudimos tender puentes de diálogo con personas con las que pensábamos diametralmente distintos, le hace Gabriel Boric, le hace Álvaro Elizalde, con mayor razón con personas con las que hemos compartido ciertos principios e ideas. Por eso, dar vuelta a la página y no quedarse pegado en estas recriminaciones, y hoy día la responsabilidad es de ellos, de salirse un poquito de esta lógica de la trinchera, es mucho más evidente, y por eso el cambio de tono en esa entrevista es súper sintomático. O sea, es distinto cuando tienes 23 personas en la lógica ya de la necesidad de construir, de demostrar que eres capaz de ponerte los pantalones largos, de demostrar gobernabilidad, a estar con una o dos personas en el Senado oponiéndose a todo, ¿te fijas? O sea, creo que o hacer política más de contenido simbólico. No es lo mismo, que hoy día tienen una responsabilidad y yo espero que estén a la altura del desafío histórico que se supone. De lo testimonial a lo práctico. Pero eso es. Ya, yo entiendo cuando usted dice, yo le digo al gobierno que no nos trata de dividir, se entiende el sentido y además la oportunidad de la frase. Pero resulta que cuando vengan las elecciones municipales, la tentación de algunos candidatos de la UDI por sacarse la foto con José Antonio Kast, en vez de con algún dirigente de la UDI o con algún parlamentario de la UDI, va a ser importante. ¿Cómo van a controlar eso? Falta harto para eso. Yo creo que nuestros candidatos están súper tentados por un trabajo que hizo la Evelyn Matei recorriendo Chile, el propio Rodolfo Carter, que apoyaron muchísimo. Y también hay harta tentación por sacarse fotos con ellos. Yo separo el tema municipal, viene el próximo año. Yo sí espero que la oposición no se farrea la posibilidad de tener un buen candidato para sacar a Iracy Hassler de la Municipalidad de Santiago, a Jorge Sharp de la Municipalidad de Valparaíso, y en eso quizás toda la conversación que sea necesaria en el momento que sea necesario para ver si los caminos se ponen de acuerdo. No es necesario hablar de lógica de alianza, sino que quizás de tomar ciertas decisiones para no ir con 4 candidatos a competir con Sharp, o no ir con 3 candidatos a competir con... Para ponerse de acuerdo en alguna ponerse de acuerdo en algunos... Claro, ese debe ser el camino hoy, pero digamos. yo así lo veo, depende mucho de lo que pasa estos 6 meses, depende mucho de cómo termine el 17 de diciembre. ¿De cómo porque convivan? Es que de no farrearse la oportunidad, de no farrearse un diseño que se construyó, que nosotros estamos muy conformes de lo que hicimos en un trabajo que hoy día quizás nos corresponde mirarlo con un poquito más de distancia. No tenemos la misma responsabilidad que tienen 23 consejeros, y, o sea, no digo distancia, vamos a mirar de qué manera ellos asumen el desafío histórico y en el momento histórico que está, para ver cómo podemos trabajar hacia adelante después del 17 de diciembre, pensando en el siguiente desafío electoral que es la municipal del próximo año. Si intentan pasar máquinas, si el republicano intenta pasar la máquina, si intentan, al contrario de lo que dice José Antonio Kast, hacer una constitución partisana, no hay forma de ponerse de acuerdo con ello. No se lo cobraríamos solamente nosotros. Yo creo que sería Chile. O sea, si esto ocurre y se repiten los maximalismos del proceso anterior, Chile se lo cobraría, Chile diría no estamos de acuerdo con lo que se escribió y probablemente se rechace. Y existe una posibilidad que eso ocurra si no somos capaces de estar a la altura del actual momento. Por eso yo no escuché ni de retroexcavadora el domingo en la noche, no escuché de la tumba de nada, del neoliberalismo, no escuché de que la izquierda tiembla cuando la derecha se pone de acuerdo. O sea, vi un tono muy diferente, y eso para mí es una luz de esperanza pensando en el 17 de diciembre. Sí es cierto que Luis Silva hoy día en el DF+, no sé si lo alcanzó a leer, pero dice, una entrevista a María José López, dice algo así como, mire, cuando hay una mayoría y hay una minoría, es la minoría la que se tiene que abrir al diálogo, así que no vengan con cuestiones. Suena súper parecido a Daniel Stingo. No lo vi, le he visto otras declaraciones a Luis Silva donde dice que, y me tocó estar en un debate el domingo en la noche con él, donde dice que él respeta los 12 bordes, que son bastante similares a su, comillas, ideal de constitución, y me parece que me prefiero quedar con eso si es que esa otra declaración da un tufillo a Stingo. yo espero que eso se deje de lado. No me gusta, y creo que sería repetir los errores del proceso anterior que hicieron que el proceso anterior fracasara. No podemos estar permanentemente con este tema abierto, con una herida que ha generado dolor, ha generado costo, es la excusa permanentemente del sistema político para no hacerse cargo de las urgencias sociales, así que avancemos, y nuestra fecha en el calendario, a pesar del costo que se pagó el domingo pasado, siempre ha estado puesta en una carrera de mediano plazo, nos falta tanto, en el 17 de diciembre de este año.
Que una semana antes de la Navidad podrían Sí. verlo del comercio. Lo hemos conversado, yo espero que se dé algo porque va a afectar a mucho la actividad del comercio y esperamos Sí, que se pueda ojo con eso. Oiga, tener una actividad ya, pero legislativa. espérese. Johannes Kaiser, porque lo haya hecho con poca elegancia, pero dijo una cosa que es más o menos evidente. Si la votación es en contra, porque esa es la iteración apruebo o rechazo, va a ser a favor o en contra el 17 de diciembre. Así va a decir el voto. Si gana el en contra, lo que queda es la Constitución de Pinochet, lo que parece a Johannes Kaiser no le parece nada de mal, digamos, al diputado republicano. Pero usted dice que esta Constitución, que la Constitución vigente, está muerta. Usted la dio por muerta hace poco más de un año. Yo creo que tenemos que aprovechar esta coyuntura porque si no mira, nosotros presentamos un proyecto de resolución esta semana, los diputados de la UDI, que a mi juicio tiene un objetivo más marcado a los maximalismos de izquierda. O sea, cuando yo escucho a Hugo Gutiérrez, a Daniel Jadue estos días y algunos consejeros constituyentes electos, la consejera del Partido Comunista de la región metropolitana, desentenderse el resultado de las elecciones y decir de que hay que quizás llamar al rechazo en el mes de diciembre anticipadamente, me preocupo. Creo que tenemos hoy día una necesidad de decirle a las personas que fueron electas y a todos los actores políticos del sistema que los bordes se respetan. Y yo escuché, hoy día veía una entrevista en la mañana de Martín Arrau, jefe de campaña del Partido Republicano, que decía que él renunciaría al Partido Republicano si es que no se respeta la Constitución. Y yo me alegro que Johannes Kaiser... las bases, sí, es respetar la Constitución. Yo me alegro que Johannes Kaiser sea diputado, que no sea consejero constituyente electo. Es mejor que esté en ese lugar para la magnitud del desafío que estamos enfrentando. Senador Macaya, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí esta mañana con Muchas nosotros. gracias. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, en Mesa Central. Nos vamos a una última pausa con el final de nuestro programa Mesa Central, 1 de la tarde, pasadita un minuto, ya estamos listos para que Nilce Silva conduzca la edición de Tele 13 Tarde, acá en el Canal 13, también en T13 en vivo, para que siga la programación de Tele 13 Radio, por cierto, que ha estado en simultáneo con nosotros en esta mañana, como siempre, todos los domingos de Mesa Central, también incluyendo este domingo del Día de las Madres. Nuevamente, felicidad a todas las madres y muchísimas gracias por estar aquí. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to a party